Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Me acaban de autorizar a desenmascararme, aunque yo creo que todos me conocéis. Agradecer vuestra asistencia, vuestra presencia en este acto institucional que repetimos en años sucesivos, que llevamos poco, en el ámbito del MAF, y agradecer, por supuesto, a la organización del MAF que nos acoja y nos permita encuadrarnos en su disciplina y en su línea de actividades. Agradecer también a mis compañeros de estrado, a los que luego se unirá Luis Frade como maestro de ceremonia de estas conversaciones, ¿no? Simplemente se me da el papel de presentar, de agradecer como responsable del colegio y ya pasar a un segundo plano. Se trata de charlar, dialogar sobre las formas actuales y las aspiraciones futuras que tenemos sobre el espacio urbano de Málaga. La verdad que sabemos, últimamente lo estamos sintiendo, lo notamos, que Málaga está de moda. El clima, las buenas comunicaciones, el buen quehacer de la sociedad en su conjunto está haciendo que Málaga se ubique en una posición privilegiada en la mesa, en la palestra de toda Europa y del mundo. Aquí entre los presentes tenemos varios responsables, varios intervinientes que ayudan dentro de esa sociedad malagueña a que todo funcione y vaya en la línea que estamos comentando, pero siempre es deseable que haya mejoras, ¿no? Yo desde aquí quiero llamar la atención, animaros a todos y a nuestras autoridades en genérico para que esta bonanza que disfruta nuestra ciudad, ese rédito de marketing, de nombre y ese rédito económico que también a buen seguro se está generando, pues que se use en no solo potenciar aún más las zonas privilegiadas de la ciudad, que ya se hacen y no necesitan de mucho apoyo, sino a la persona, a la parte de la ciudad con menos recursos y más necesitadas, que en todas partes hay. Aunque pensemos que nuestra ciudad va bien, Málaga va bien y sobre todo el centro de la ciudad va muy bien, sigue habiendo barrios con necesidad de ayuda y de apoyo. Y aludiendo a estos desfavorecidos o recordando a estas personas que más necesitan de nuestro apoyo, simplemente una mención rápida y somera, y aunque ahora es políticamente correcto, pero no quería pasar una intervención en público para brindar nuestro apoyo, nuestra adhesión a esa situación tan terrorífica que se está produciendo en Ucrania, tan injusta y que esperemos, imagino que todos pensaréis como yo, que pronto llegue a su fin, ¿no? La cosa no está clara, pero una injusticia, un terror como ese debe acabar pronto, porque lo tenemos a las puertas de nuestro país. Y bueno, sin más de lo dicho, esperemos que y no quiero frivolizar, pero el día a día sigue y esperemos que estas charlas, estas conversaciones, los conocéis, tenéis el programa, pero desde la distancia hasta la proximidad. Paula Cerezo ya la presentará con más profusión Luis. Paula Cerezo, la gerencia de urbanismo, pone su granito de arena desde el otro lado del mostrador al que yo me dirijo, controlando desde el ayuntamiento. Arquitecta, por supuesto. Jorge Ponce, también compañero arquitecto, colegiado de Málaga, aunque él ahora afincado en Madrid. Afincado en Madrid porque en algún sitio tiene que estar establecido, pero con ámbito de actuación en casi todo el mundo y también muy, muy prolífico en temas de redes y buen comunicador. Enrique Salvo, multidisciplinar, profesor, biólogo de profesión, pero muy en contacto con la naturaleza, la sostenibilidad y lo que aquí nos toca, que es el territorio, con responsabilidades públicas también en distintos ámbitos, autonómico y local. Y la que tengo más cercana, también compañera, arquitecta, Susana García Bujalance, profesora, urbanista, profesional libre,
reivindicadora de las cuestiones de género, discrepante de este que les habla, pero aún así nos apreciamos. Aún así nos apreciamos. Es lo primero que me ha dicho al vernos. Aunque no estoy de acuerdo con lo que hace, te quiero. Yo también te quiero, Susana. Espero que se quede ahí la discrepancia y no vaya mucho más. Así que agradeciendo nuevamente vuestra asistencia y, por supuesto, la de los conversadores tertulianos. Bienvenido a todos y voy a dar ya la palabra a Luis Frade, al que pido que se incorpore, que va a ser el que dirija y coordine y administre los tiempos y las palabras de estos invitados. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver, lo primero es enmarcar la actividad de hoy que celebramos en el colegio, pero está ligada al Málaga, el Festival de Málaga de Festival, que es el paralelo cultural que va ligado a ese festival. Y a sus patrocinadores tenemos que recordarlos. Este es el segundo año que se celebra este ciclo y bueno, esta vez se llama Conversaciones sobre las formas actuales y las aspiraciones del espacio urbano de Málaga. ¿De acuerdo? Tenemos, bueno, a 4 ponentes que van a conversar en un coloquio que creo que será interesantísimo después, pero antes vamos a hacerle una serie de cuestiones y a modo de introducción. Y lo primero es presentarlo directamente, aunque son sobradamente conocidos y, bueno, Paco Sarabia, el decano, ya prácticamente lo ha hecho. Quería presentar por orden luego de intervención a Enrique Salvotierra, biólogo, doctor en ciencias y profesor titular del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga. Enrique es un inagotable investigador en temas ambientales. Ha publicado decenas de libros y más de 100 artículos en revistas especializadas. Además, asesor científico de distintos programas de televisión y radio, y también es un escritor, bueno, incansable, de perspicaces e interesantísimas columnas en prensa escrita. Le gusta considerarse un botánico, pero realmente es un estudioso del cambio climático y de las soluciones a su mitigación sobre el territorio, basadas en el control de indicadores ambientales y las infraestructuras verdes, tan importantes para el confort urbano. Su experiencia en cargos de alta responsabilidad en la universidad la dilató sustituyéndolo por su más que descartable carrera política local, autonómica e incluso estatal, vinculado siempre a la ordenación del territorio y la infraestructura, siendo director general de la Consejería de Medio Ambiente, secretario general de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, ¿verdad?, de la Junta de Andalucía, director general del Gabinete de la Ministra de Fomento y director del proyecto del Metro de Málaga. Entonces, bueno, yo creo que un poco más que decir. La verdad es que, bueno, con su desempeño en la función de concejal de esta ciudad, es perfecto conocedor de ella, de su infraestructura y de los problemas de sostenibilidad ambiental de su aglomeración urbana. Actualmente es director de 2 cátedras universitarias, ¿verdad?, en la UNIA, la de Conservación de la Naturaleza y también la de FIME del Cambio Climático de la Universidad de Málaga. Luego intervendrá Paula, nuestra amiga Paula Cerezo Espún, arquitecta cuya formación la llevó, bueno, a Boston y a Vicenza, donde comienza su trayectoria unida tanto al urbanismo como a la valorización de espacios históricos urbanos, desarrollando su incansable trabajo en la función pública como arquitecta municipal, como ha dicho el decano, en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Paula, bueno, ha trabajado en equipo junto con el Servicio de Programa Europeo en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano, el OMAU de Málaga, en la Estrategia Urbana Integrada Sostenible, el trabajo de Perche de Lagunilla, también en el equipo multidisciplinar de la redacción y desarrollo del premiado proyecto SOJO, y la delicada revisión, también en la delicada revisión del Plan Especial del Centro Histórico, el PEPRI de Málaga. Ella también está colaborando con el desarrollo del importante Plan de Iluminación Urbana de Málaga. Ella fue vocal de la Junta de Gobierno aquí, del Colegio de Arquitectos, y actualmente también está en la Junta Directiva de la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales de Teatino, que está aquí su presidente con nosotros. Bueno, Paula
afirma que su creencia cree en la renovación de la disciplina del urbanismo para que sea participativo desde todos los estamentos de la sociedad y que ello derive en una ciudad más amable, más humana, más resiliente. Así aboga por la simplificación de los procesos y por la transversalidad en los proyectos urbanos. Después intervendrá Susana García Bujalance, arquitecta doctora, profesora asociada del área de urbanismo y ordenación del territorio de la Escuela de Arquitectura de Málaga, experta en planificación urbana y territorial, experta en arquitectura del paisaje y en diagnóstico de gentrificación urbana y, por supuesto, en su trabajo arduo en el planeamiento con perspectiva de género. Mi estimada Susana es a la vez profesional libre, docente, investigadora, escritora de distintos artículos especializados y sobre todo comunicadora y ponente en muchas jornadas y talleres y congresos. Y aún le da tiempo para ser colaboradora habitual del Colegio de Arquitectos de Málaga. Nos regala su interesante blog, el Laboratorio de Urbanismo. Ella, por supuesto, es redactora de muchos planeamientos generales de ordenación urbanística y otros instrumentos de planeamiento. Y por último intervendrá Jorge Ponce Dawson, arquitecto, director de la oficina Broadway Malian en Madrid, como ha presentado también Paco, que es una empresa internacional de origen británico dedicada a la arquitectura, el urbanismo y el diseño, dedicada a crear ciudades, edificios y lugares, donde Jorge ha liderado muchos proyectos en España, pero no solo en España, sino en Europa, en el norte de África, Sudamérica. Realmente él, aunque está especializado en el retail y en proyectos de usos mixtos, Jorge es una persona influyente, que yo creo que es influyente dentro del sector, tanto en el mercado español como en el latinoamericano. Y también es un orador y escritor prolífico. Y tiene un enfoque muy particular en el futuro del comercio minorista y en su relación con la planificación urbana, que es lo que se trata hoy, el tema del ciclo. Realiza conferencias en foros nacionales e internacionales desde hace varios años, pero tengo que llamaros la atención que aunque sea el conversador de hoy foráneo, Jorge dirigió durante 5 años su propio estudio en Málaga, antes de aterrizar en Madrid en 2002. Su condición de colegiado nuestro, y me consta que ha seguido conservando también su extraordinario cariño a esta ciudad. Y sin más, vamos a pasar a sus exposiciones. Empezaremos con Enrique, ¿de acuerdo? Y tengo que recordarle, vamos a ver, hace unos meses en el Green City, que yo creo que algunos nos vimos allí en el Congreso de Málaga, Enrique escribió posteriormente un artículo de opinión titulado Super Málaga. Y dejadme que les lea este párrafo. La utopía de él, escrito por él. Las utopías siempre han sido hermosas, sobre todo por servir para fijar unos objetivos en ese horizonte inalcanzable, en donde cuando más te acerca, más lejos está. Bien al contrario, las quimeras urbanas, como aquella del Oro, nos llevan a leyendas de ciudades sin nombre, en donde todos sus habitantes serían estrellas errantes, o como aquella otra del desierto de Arabia que relata Lovecraft, que también quedó en el olvido, ruinosa y desmembrada. Sirva esto de introducción de una cuestión que debemos plantear a Enrique y en su exposición. ¿Cuál es el contexto? La pregunta es, ¿cuál es el contexto de los actuales modelos urbanos y la preocupación por la sostenibilidad de Málaga? Enrique. Bueno, la verdad es que la pregunta es... ¿Hay que coger el micro ahora? ¿Sí? Sí. Vale. Procuraré ser breve porque se lo he prometido al coordinador de esta mesa de que no me voy a exceder, que tiendo a hacerlo generalmente. Efectivamente, esta reflexión de Super Málaga viene muy al hilo de que en aquel momento pues habíamos estado en aquel Green City y alguien pues dijo aquello de que Málaga tenía que ser una ciudad que aspirara, y ha vuelto a repetirlo hace unos días, de que tenía que aspirar al 1,5 millones de habitantes, ¿no? Claro, aquello nos lleva un poco a cuál es el diseño de la sostenibilidad para el futuro de Málaga. Hoy se cumple precisamente el 50 aniversario, hoy, de aquel famoso documento del Club de Roma, que eran los límites del crecimiento, donde se ponía énfasis, aquello sirvió luego para el informe Brundtland,
todo la preparatoria de la conferencia de Río, incluso de algo que no podemos olvidar, que aquí me trajo un disgusto precisamente en este mismo salón, que fue la Carta Verde de las Ciudades Europeas, años más tarde, que también tuvo su influencia en a partir de ese documento. En los límites del crecimiento, lo que, era la antigua teoría de Malthus, en cuanto a que esto no era, que era imposible seguir creciendo hasta un determinado límite. Él se cifró precisamente el límite de los 7.000 millones de habitantes en el planeta. Nosotros ya decimos alegremente 10.000 millones, ¿no? Y en el caso de Málaga, pues fijaros, nos vamos al 1,5 millones. Es decir, ¿es sostenible Málaga con 1,5 millones de habitantes? Pues la verdad es que la capacidad de carga, si la calculamos, no nos da para tanto. Nos situaríamos para ser una ciudad cómoda, con confort ambiental, en donde hay que tener en cuenta una cosa: en los últimos 30 años ya hemos subido 1,5 grados la temperatura media de la ciudad. Es decir, lo mismo que le estamos reclamando al planeta de aquí al 2050. Es un calentamiento 1,5 grados, diréis mucho. Venga, hombre, 1,5 grados, pero 1,5 grados de temperatura media anual es mucha temperatura, es soportar, pues bueno, un invierno tan cálido como el que hemos tenido. Ha empezado la primavera y lo hemos tenido también la mar de cálida. En fin, que nos encontramos ante una situación ya compleja. ¿Y a qué es debido? De que incluso antes que se iniciaran la crisis climática que tenemos encima, ya en Málaga tuviéramos una elevación de la temperatura, pues algo muy sencillo y que estamos viendo en estos días, lo que es la isla de calor urbano. La isla de calor urbana, la ICU, aquí se puso de manifiesto, según lo que hemos visto, pues a partir de los años 80 empieza a evidenciarse, especialmente los días de verano, con diferencias de temperatura entre el centro de la ciudad y lo que es el borde natural, estos agrosistemas de los que hablábamos antes, que ahora mismo se pierden, pues de aproximadamente incluso 7 grados en algunos días de agosto. Es decir, que la isla de calor urbano fue primero y a eso se le ha sumado luego la crisis climática global, ¿no? ¿Es cómoda la ciudad de 1.700.000 habitantes en una topografía como la que aquí tenemos? Pues no es cómoda. Se agravarían muchos de los problemas. La visión de aquí a final de siglo no es precisamente optimista cuando hacemos proyecciones tanto de temperaturas como sobre todo, de lo que hemos visto en este año, que es el principal factor determinante en el desarrollo, que es el agua. Bueno, hoy estamos un poquito más contentos porque ya la Viñuela ha subido al 22%, creo, antes de entrar aquí, que veía, ¿no? Pero lo hemos pasado canuta y lo vamos a pasar canuta, ¿no? Es decir, que la tendencia de las precipitaciones hasta el 2040 aproximadamente va a ser de mantenerse un régimen similar al actual, pero luego va a ir en caída libre. Imaginarme el 2100 lo hacía justamente hace una semana con mi columna que dedicaba al refugio, ¿no? Decía que los refugios que estamos viendo ahora del metro en la guerra de Ucrania, pues resulta de que, bueno, yo me acuerdo cuando estábamos en la construcción de la obra del metro, que llegaron los de Protección Civil y me dijeron: no sabe Málaga la infraestructura que tiene con este metro. Y bueno, yo creía que era por el tema de la movilidad, y dije, no, es porque es el mejor refugio para... Yo desde entonces le echaba la imaginación a la cosa, ¿no? Es decir, ¿cómo sería esa ciudad subterránea? Llegado a 2100, la verdad es que desde la Comisión Europea me pusieron un ejercicio de imaginarme cómo sería esto en el año 2100. Y lo que me salía era que tendríamos que vivir bajo tierra, lo cual no era una utopía, sino que podía ser realmente la realidad. Es decir, el calentamiento nos llevaría a que empezáramos a vivir de manera subterránea. Hay por ahí una serie de dibujos animados que se llama Futurama, que sería lo más parecido a lo que tendríamos en ese caso. Mañana la dedico precisamente la columna a esto que estamos haciendo ahora mismo. Y recuerdo de que hace 50 años también se estrenaba una película, entonces la veíamos en los cines de arte y ensayo, se estrenaba la segunda entrega de Pasolini. Muchos de vosotros que sois jóvenes no sabéis quién es, pero bueno, un director italiano, y acababa el segundo de los cuentos, que era el de los cuentos de Canterbury, ¿no? La trilogía de la vida, ¿no? Y en el Cine Príncipe de Granada, que era un cine de arte y ensayo, pues antes siempre colocaban algún corto, ¿no? Y en aquella ocasión colocaron
corto también de Pasolini, en donde Pasolini reflexionaba sobre la ciudad. De verdad, me dio alegría reverlo, porque revisarlo de nuevo, porque está en YouTube. Tenéis esta película fantástica, porque él se coloca detrás de la cámara hacia la ciudad de Orte, una ciudad que tiene un perfil, él decía que perfecto en cuanto a que era la ciudad histórica, y luego empezaba a reflexionar conforme iba girando la cámara hacia la ciudad moderna de los años 60 entonces, que decía que era nodina, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esa es la reflexión que hoy también desde aquí, teniendo detrás el Festival de Cine tan sumamente cerca, es la que tenemos que hacer, ¿no? Esa ciudad que el cine, bueno, cuando vemos a Woody Allen cómo retrata Barcelona, la Barcelona que nos gustaría tener, ¿no? En el caso de Málaga como ciudad de referencia, pues da envidia, ¿no? Y un poco yo creo que esta es mi reflexión inicial. Ya me he pasado los 10 minutos, así que yo señor, que me va a dar un tirón de orejas seguro. No. Bueno, no, yo creo que ahí es donde tenemos la clave. La reflexión aquella, bueno, y aparte tenemos otra visión también muy cercana, el día de ayer, ¿no? Esos colores naranjas de los que nos vestimos, ¿no? Mucha gente me llamaba y me recordaba precisamente la cita esa de Blade Runner, no sé si acordáis. Claro, pero precisamente cuando a mí me llamaba la atención que justamente cuando estábamos en pleno debate de la Carta Verde de la Ciudad Europea, fueron los arquitectos los que ensalzaron la película de Blade Runner, la primera parte, ¿no? Como ciudad futurista posible, y advirtiendo ya de una crisis climática como la que tenemos. Era muy llamativo. En la segunda película, la segunda parte de Blade Runner, ahí justamente, bueno, la imagen de ayer la vimos repetida, ¿no? Una imagen que viene de Blade Runner, que viene precisamente de la idea del calentamiento global tan cercano que tenemos. Esto es como lo de la guerra, ¿no? Es decir, hay la misma distancia de Menorca hasta Hierro, hasta la isla de Hierro, que de Menorca hasta Kiev. Es decir, está cerca. Pues lo mismo pasa con la crisis climática. Mirar si se ha montado este berenjenal que nos ha puesto el cielo rojo como el de Blade Runner 2042, es porque entre Argelia y Túnez, aproximadamente entre Argelia y Marruecos, aproximadamente a unos 350 kilómetros de aquí, hay un punto de calor tan alto, que el año pasado batió el récord del planeta, 52 grados centígrados. Es decir, con eso, y no lo tenemos tan lejos, con eso tenemos que reflexionar en que el futuro debe de estar dirigido hacia la mitigación y adaptación al cambio climático en Málaga, sin lugar a dudas. Como perdamos más minutos sin plantar árboles, que es la mejor terapia, nos veremos negros. Y la segunda, sin lugar a dudas, yo creo que es, efectivamente, lo comentábamos antes, el recuperar. Cuando hemos hecho el análisis de los servicios ecosistémicos que está perdiendo Málaga Capital, lo que estamos viendo es que los servicios que nos prestan los ecosistemas que más se están perdiendo son aquellos de carácter agrícola, los agrosistemas son los que estamos perdiendo. Tenemos prácticamente invariable, constante, lo que son los servicios ecosistémicos naturales. Los montes de Málaga son más que un pulmón para Málaga. Y sin embargo, estamos perdiendo justamente en ese otro apartado de los agrosistemas, a los que debemos muchísimo. Y bueno, yo creo que esos son justamente los suelos que más se están aprovechando para esos crecimientos de frente urbanístico, en donde cabrían esas 500.000 habitantes nuevos. Yo creo que de alguna manera lo que cabe es, como en la película de Woody Allen, recuperar lo que tenemos, mejorar lo que tenemos, intensificar lo que tenemos y no plantearnos esa ciudad tan monstruosa. Yo me la imagino como un monstruo. Ahora me pasa. Ahora lo hablamos en el coloquio. Muchas gracias, Enrique. Bueno, Paula, ahora te pregunto a ti. Voy a hacer también una referencia, aunque sea particular, luego nos vamos a la estrategia de Málaga. Recientemente en el Open House de Málaga 2021, Paula dirigió la ruta urbana del Soho.
denominándolo a sus visitantes como un antiguo barrio portuario renovado por la cultura. De esa manera, a través del recorrido, transmitía una intervención que logró ir más allá de la renovación del espacio público, narrando el desarrollo de un proyecto de regeneración urbana que surgió de los propios ciudadanos y el apoyo a la generación de un tejido cultural que siempre fue el del tercer pilar, porque sobre el que se gestó y desarrolló un proyecto que sigue en evolución constante en estos últimos 10 años. Pero independientemente de este proyecto puntual de Málaga, tenemos que preguntarle a Paula más por toda la idea de la planificación estratégica. ¿En qué se basa estratégicamente el modelo urbanístico de Málaga? Muy bien, pues muchas gracias por invitarme y estoy encantada de estar aquí esta tarde con vosotros. Pues efectivamente yo quería hablaros de a qué modelo urbano responde Málaga y por qué creo que nos interesa averiguarlo. Y va obviamente en la línea de lo que adelantaba ya Enrique. Efectivamente aquí tenemos modelos de ciudades puras, de alguna manera, la trama morisca, la edificación en altura, la ciudad extensiva, la que más envidia nos da, la Barcelona del ensanche, ¿no? Pero, sin embargo, las ciudades responden a un modelo y van creciendo, se van desarrollando, pero llega un momento en el que suponen una carga para los ciudadanos y efectivamente se superan a lo mejor los habitantes o se supera la manera en la que de alguna manera nos vamos del camino de una buena gestión, ¿no? Entonces surgen teorías urbanas y surgen a lo largo de la historia distintos puntos de vista de cómo poder abordar estas problemáticas urbanas. Bueno, pues la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de los cuidados de Izaskun Chinchilla, el urbanismo participativo, el urbanismo táctico, el urbanismo ecológico con el concepto del metabolismo urbano de Salvador Rueda. Podríamos tener una charla solo sobre esos temas. Últimamente, el otro día tuvimos la ocasión de poder asistir a una charla sobre las intervenciones sobre los vacíos urbanos de Nundo, un largo etcétera. Pero al final, todas estas intervenciones, pues ya se contaban en los años 80, en los años 90, en el New Urbanism, ¿no? en la Carta del Nuevo Urbanismo. Al final, pues se hablaba de los mismos principios rectores que veníamos escuchando y repitiendo, ¿no? Pues la peatonalización, la conectividad, la mezcla de usos, diversidad tipológica, un diseño de calidad, una estructura vecinal tradicional, incrementar la densidad. Bueno, esto con el tema de la COVID y las pandemias se ha quedado un poco en entredicho. Efectivamente, el transporte verde, la sostenibilidad y la calidad de vida, ¿no? Al final, pues estos principios rectores no han quedado obsoletos, ¿no? Siguen estando ahí y los principios son prácticamente los mismos. Entonces, ¿qué ha cambiado desde entonces? Bueno, pues yo creo que ha cambiado la conciencia que hay sobre el medio ambiente. Efectivamente, gracias a Dios se ha logrado una mayor concienciación por parte de todos sobre la importancia de tener en cuenta el medio ambiente y la afección que tenemos sobre el territorio. Y también yo creo que una conciencia social mayor, ¿no? De integración de la sociedad, de la equidad e intentar buscar un poco un mayor equilibrio urbano de las sociedades que habitan la ciudad. Pero, y posiblemente también que la exigencia se ha democratizado, ¿no? Se ha de alguna manera, antes a lo mejor, Andrés Duany, algunos pensadores, unas élites profesionales reclamaban esa urgencia de intervenir en la ciudad o de organizar la ciudad de una manera diversa y distinta de cómo se estaba haciendo, y sin embargo ahora es efectivamente una exigencia que se reclama desde todos los estamentos de la sociedad, y también el urbanismo de género yo creo que ahí tiene un peso importante. Pero yo creo que lo que verdaderamente ha cambiado o podría cambiar es el uso de las nuevas herramientas. Al final tenemos ahora los sistemas de información geográfica, el análisis y gestión de datos y aplicaciones tecnológicas de intervención y de interacción con el ciudadano, y que permiten una participación mayor y, por lo tanto, generar un urbanismo más ligado a las personas, que es lo que se está reclamando desde todos esos movimientos que acabamos de ver. La ciudad participativa, de los 15 minutos, al final la gente quiere vivir de modo
cómodo, con un confort desde todos los puntos de vista en las ciudades. Y esas necesidades las tenemos con un pulso directo con las personas. Por supuesto, el modelo de las supermanzanas no podría haber surgido de ninguna otra manera si no llega a ser con las herramientas de este tipo. Y me he traído porque últimamente en la gerencia estamos intentando aplicar estos sistemas. Ay, ¿qué pasó? Ah, porque tengo que darle escape al otro, tengo que cerrar el PowerPoint. Voy a hacer el PowerPoint, que antes creo que nos ha ocurrido lo mismo. No. Ahora sí, ay, gracias. Bueno, me he traído un GIS porque ahora en realidad estamos empezando a utilizar los sistemas de información en la gerencia de urbanismo para cuestiones de cambios normativos y nos permiten conocer la situación de partida con mucha más claridad que anteriormente, ¿no? Que las normativas se tenían que hacer irremediablemente con datos tomados de campo o incluso a veces con intuición. Este es un GIS que hemos hecho para analizar los usos terciarios relacionados con el turismo. Aquí tenemos los establecimientos hoteleros, tenemos los apartamentos turísticos y tenemos las viviendas de uso turístico. Impresiona, ¿verdad? Pues impresiona más todavía si le ponemos... Hay que tener cuidado con los datos porque los datos pueden engañar y contar lo que queramos. Aquí tenemos las viviendas turísticas, pero si le damos a esta otra capa, las cuantifica en realidad. Cada puntito de esos, 4, 5, 7, en algunos casos 15, 30, hemos visto. Esto yo creo que nos permite tener una visión mucho más real de cómo tenemos que legislar, más vinculada al territorio, ¿no? No va a ser lo mismo intervenir sobre esta zona que en una primera intuición la señalábamos así, fijaros que nos quedábamos cortos, por arriba, por abajo y por todas partes. Bueno, no me quiero extender con esto porque podríamos perder mucho tiempo, pero efectivamente las herramientas nos bajan al terreno, ¿no? Y nos permiten obtener una visión más real de lo que estamos trabajando, porque en realidad el modelo de Barcelona es muy bonito, lo tenemos por aquí, ahora lo veremos, pero estas son ciudades... No os importa, ¿no? Lo voy a dejar así en lugar de modo presentación y así puedo volver al GIS, entrar y salir. Aquí, bueno, pues esto es Málaga. No sé si pensabais que era otra ciudad o no, pero esto es Mangas Verdes. Esto, bueno, esto ya a lo mejor lo reconocéis un poquito más, pero esta es nuestra ciudad en altura. Esto es Cruz de Milladero, Distrito 7. Aquí tenemos los contrastes. Al final, ¿qué es nuestra ciudad? Pues nuestra ciudad es anarquía, es densidad, es contraste. Pero bueno, también tenemos esto que es la palmilla y que si alguien lo ve sin conocer Málaga, pues puede darse cuenta que el espacio urbano no siempre tiene la culpa. La importancia de la cohesión social. Aquí tenemos tipologías diversas, tenemos equipamientos, tenemos espacios verdes vinculados a cada uno de los edificios, tenemos espacio entre la edificación. Falta la cohesión social. Qué importante, ¿no? Que he olvidado a veces, ¿no? Cuando tratamos el urbanismo. También tenemos zonas que están desarrollándose muy bien, ¿no? O zonas de la ciudad más interesantes, ¿no? Bueno, aquí tenemos el modelo de ciudad sostenible de Barcelona, que nos da mucha envidia, pero realmente es posiblemente inaplicable a Málaga, ¿no? O al menos muy difícilmente inaplicable. Y estaba yo investigando para dar esta charla y pensaba que posiblemente nuestro modelo de ciudad se parece al modelo sectorial de Hoy, que trataba un poco, para los que no lo conozcáis, era un economista que también han tenido mucho peso en la historia del urbanismo, como se puede comprobar también en esta teoría que creo que casa perfectamente con nuestra ciudad, porque se basa en sectores, bueno, el modelo concéntrico, pero incorporando las cuñas, sus conocidas cuñas, ¿no?, que de alguna manera sectorizaban el territorio.
Lo que venía a decir es que normalmente las clases pudientes se separaban de las zonas productivas, se unían a los ejes de la ciudad porque tenían más capacidad de acceder en vehículo propio al trabajo, y que normalmente las clases más desfavorecidas se ubicaban cerca de los centros históricos, y bueno, se producían unas zonas ahí de sectores que ya podemos ver que se parecen bastante más a nuestra ciudad. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Vale, pues luego seguimos. Vale, muchas gracias, Paula, por esa visión tuya y el trabajo que hacéis a través de los datos y el GIS. Importantísimo para hacer el diagnóstico antes del planeamiento. Bueno, ahora me gustaría que Susana hablase. Bueno, ella expuso hace un par de números de nuestra revista Travesía del Colegio de Arquitectos lo siguiente. Me gustaría pensar en convertir el Colegio de Arquitectos y Arquitectas de Málaga en un lugar de auténtico encuentro, de crítica y autocrítica, pero sobre todo en un referente para el territorio en el que vivimos, que es posible, con la que está cayendo. No podemos permitirnos el lujo de expulsar o dejar fuera a nadie con capacidad de aportar algo a la construcción del mundo que viene. Yo por su parte, a pesar de mi carácter prontuario, estoy dispuesta a poner de mi parte. Yo opino como tú. Prueba de ello es que hoy estáis aquí alimentando esta puesta en común de la situación urbana de nuestra ciudad, por lo que debemos aprovechar tu capacidad comunicativa y preguntarte respecto a esos modelos que tú bien conoces y que expones de inversión, de desarrollo, Core y Pulpo, y para el entendimiento del efecto que cada uno tiene sobre la economía, la gestión urbana y sobre todo sobre la sociedad. Entonces me gustaría preguntarte cómo se puede reconocer el modelo de inversión y desarrollo de Málaga. Bueno, ¿se escucha por aquí? Es que casi prefiero no cogerlo. Bueno, lo que pasa es que me hace gracia, la verdad que llevo ya 10 o 15 años, ya no lo sé, dando clase, pero yo me sigo poniendo nerviosa, entonces esto de sujetarlo con la mano me incomoda un poco, pero bueno. No, a ver, me parece que es muy importante precisamente convertir el Colegio de Arquitectos en foro, porque necesitamos situarnos en coordenadas culturales e históricas. Si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros y probablemente no nos ubique donde realmente deberíamos de estar. Cuando hice mi investigación sobre el Plan General de Málaga de 1983, para mi tesis doctoral, pues descubrí una cosa que me parecía muy interesante. No tanto la cuestión del Plan General, sino cómo un documento muy interesante que deberíamos de leer todos, que era el Informe Málaga, que se hizo en 1980, una cosa así, previo al plan, hacía un análisis de cómo había sido precisamente ese cambio en el modelo de inversión dentro de la ciudad. Porque claro, al final, esto es como las películas, hay que seguir la pasta para entender cómo funciona la cosa, ¿no? Entonces, y perdón, por cerrar, si sabemos por dónde va la pasta, entonces luego como colectivo, precisamente con esos modelos culturales, con esos modelos de intervención y esa posición cultural e intelectual, podremos de alguna manera no dejarnos llevar, ¿no? Por lo menos saber dónde estamos. Bien, pues en ese informe Málaga se explicaba una cosa muy interesante y era cómo se había ido cambiando el modelo del inversor desde los años 70 a los años, inicio de los 80, ¿no? Que era donde estaba ya desarrollándose el plan. Y entonces hablaba de que había un inversor local, que era constructor promotor, y que, bueno, pues que compraba, ¿no? Y bueno, pues desarrollaba, vendía y tal. En el tránsito de ese plan del 83 aparece un nuevo agente que es el constructor promotor, pero ya de carácter nacional. Y a veces incluso participado por alguna empresa internacional, pero fundamentalmente eran nacionales. Claro, hasta ahí bien, y durante todo ese tiempo ha seguido así. Pero llega la crisis del 2008. Y en la crisis del 2008, lo mismo que la crisis de los 80, lo que hizo fue dar una patada en la mesa y entonces esos agentes locales se convirtieron ya en nacionales, pues la crisis del 2008 lo que hace es volver a dar una patada en la mesa y volver a recolocar los agentes. Y esos agentes ahora son los que estamos viviendo, son unos agentes, unos fondos de inversión que no se sabe lo que son. De hecho, lo siento, pero no he podido apuntar el nombre y yo soy muy mala para los nombres, pero me acuerdo perfectamente cómo hace 3 o 4 años el presidente del Banco Federal Americano, si no me equivoco, cuando fue a dimitir, dijo que había, es que me acuerdo perfectamente verlo en el telediario el día que lo dijo, ¿no?
que renunciaba por muchas razones y que había digamos que en el flujo económico internacional, ellos, el Banco Federal Americano, solamente tenían conocimiento de dónde venía el dinero de un 30% del dinero que se movía. Eso es una pasada. El 70% restante no tienen ni idea de dónde sale, ni de dónde está, ni cómo se mueve. Entonces, esos fondos que realmente, que luego nos llegan como clientes, ¿no? Es que vengo como un fondo de inversión. Ese fondo de inversión, bueno, en el mejor de los casos, si es que, bueno, por llamarlo de mejor en el sentido de que sabemos la procedencia, puede ser nuestros propios planes de pensiones, otros pueden ser unos fondos soberanos, que a ver, saber, en países donde el soberano y la persona es la misma, ¿no? Y bueno, y luego otros que no se tienen ni idea de dónde salen. Pero la cuestión es que al final esos fondos utilizan a las mismas personas que antes del 2008 eran las que representaban a esas empresas nacionales, locales, no sé qué. Al final el agente local es el mismo, tú lo conoces, lo conocías de antes, simplemente que ahora da servicio a otra persona, bueno, a otro fondo, que no se sabe quién es. Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Que si no se sabe quién es, tú no puedes interlocutar con él. Ni la administración puede interlocutar con él, ni, por supuesto, nosotros como profesionales, ¿no? Entonces, claro, antes tú tenías una empresa que podías hablar con el empresario, con Vera, con Metrovacesa, pues depende del acceso que tuviese, podías hablar con el jefe máximo o con los demás, pero había una línea de continuidad. Y además, había un proyecto vital. Entonces, ese empresario pues tenía un proyecto vital en el que, bueno, pues que había unos suelos que tenía, que desarrollaba inmediatamente, otros sabía que tenía que ir desarrollando poco a poco, y en un momento dado pues hablaba con el alcalde, hablaba con no sé qué, y había una cierta conexión personal, ¿no?, de roce, donde tú podías decir, hombre, no, hazme esto, pero luego ya sabes que esto vendrá después, hombre, y si quieres que te saque esto, pues hazme bien lo otro, en fin, había una continuidad. Pero claro, en estos fondos de inversión no la hay. Es algo que está por ahí, que no se sabe lo que es, y que viene, y esto lo explica muy bien Saskia Sassen. Yo de mayor quiero ser Saskia Sassen, y entonces ya me estoy dejando las canas, que es por ahora lo único que puedo parecerme a ella, ¿no? Y entonces, pues Saskia Sassen explica muy bien cómo esos fondos realmente llegan a cualquier sitio del mundo, les da exactamente igual dónde invertir, porque además no saben ni dónde está, y lo mismo te invierte en una mina de cobre en Perú, que en un hotel en Málaga, que en suelo agrícola, o potencialmente agrícola en África, ¿no? Y entonces pues te cuenta cómo la ciudad de Londres, la City, realmente pertenece en un porcentaje enorme a un par de fondos chinos, y que Rusia y China están comprando suelo en África para cultivar, porque claro, la comida, es que esto es muy importante, es que somos 7.200 millones de personas. Yo no sé si sois conscientes de cuántos éramos en 1900. En el año 1900, es decir, antes de ayer, el planeta tenía 1.650 millones de personas. 1.650 millones de personas. Pero es que vamos a ser 10.000 millones dentro de nada. Es decir, que vamos a aumentar más cantidad de población de la que había en el 1900 en los próximos 15-20 años. Entonces, la comida es fundamental. Por eso esa necesidad de volver, y por eso están invirtiendo en suelo agrícola. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando se invierte en un lugar donde te da exactamente igual, como digo, que sea una mina de cobre, que suelo agrícola, que un edificio en una ciudad como Málaga, pues claro, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como técnicos y técnicas y como administración en conocer cómo funciona. Yo no voy a hacer un juicio de valor sobre si eso es bueno o es malo, el método de inversión, el que es, y desde luego yo me voy a morir y no creo que haya cambiado mucho. Espero que mis hijos o nuestros hijos tengan un mundo un poquito diferente, pero desde luego en los próximos años no creo que cambie. La única clave que tenemos para poder manejar esto es saber situarnos, como decía Foucault, en una cuadrícula y saber dónde estamos. Y además, como esto se mueve con tal flexibilidad, como diría Zygmunt Bauman, pues entonces, para poder entender nuestras coordenadas, tendremos que hacerlas siempre en relación con la de los demás. Luego, yo tengo que saber cómo va la administración, tengo que saber cómo va el colegio profesional, tengo que saber cómo van las grandes empresas y, desde luego, tengo que saber cómo va la investigación. Entonces, como digo, nuestro foro, evidentemente tenemos que trabajar para nuestros clientes, tenemos que hacer el mejor... Bueno, a todo esto, ¿cuánto me queda? Nada, 3 minutos. Vale. No, porque quería decir, claro, el marido de Saskia Sassen, o sea, mi ídolo, que es Sennett, pues también tiene una investigación muy interesante, y entonces él habla de esos modelos, ¿no?, de inversión que son los oportunistas, ¿no?, donde, bueno, pues alguien de fuera, como por ejemplo un fondo...
canadiense que compró todo el borde fluvial de Londres, ¿no? Y entonces pues hizo esta operación de renovación y tal, porque los londinenses no se dieron cuenta. Evidentemente los técnicos que contrataron eran gente local, que era muy buena, que conocía muy bien aquello, pero realmente fueron los canadienses los que se dieron cuenta de que allí había una oportunidad, porque los miopes de dentro no se daban cuenta. Bien, nosotros estamos en esa situación. Podemos, como técnicos locales, saber, entender, manejar y ofrecer tal, pero realmente como no nos demos cuenta antes de dónde están las oportunidades, las van a aprovechar otros. Que a mí me da igual quién la aproveche, pero sí que tengo la responsabilidad, o por lo menos así me siento como ciudadana, aparte de como técnica, de entender cómo funciona la cosa para poder, bien, darle un buen servicio a mi cliente, sin duda, pero entendiendo también qué es lo que necesita mi ciudad, porque al final soy yo. Y quien dice mi ciudad me da igual que sea Granada que Madrid. Al final es este territorio en el que habitamos y que está tan interconectado, y que lo que hagamos en un sitio... Con lo cual, Málaga, me decía ahora un amigo, dice, ¿vosotros sois conscientes, no es de Málaga, de que Málaga es la ciudad de moda? Porque claro, vosotros hablaréis mucho de Málaga porque estáis aquí, pero ¿sois conscientes de que fuera se está constantemente hablando de Málaga? Hombre, yo lo que no quiero es que muera de éxito, y que muera de éxito precisamente porque no somos capaces de entendernos dentro de este nuevo escenario de agentes que... ya, he terminado. Muchísimas gracias, Susana, súper interesante. Ahora tendréis oportunidad de seguir conversando. Bueno, ahora vamos a dar paso a Jorge Ponce. Tengo que recordarle una entrevista a finales del 21, en la que declaró precisamente que la clave de la ciudad del futuro es que sea resiliente, justamente para resistir acontecimientos sanitarios, en ese caso, en esa época, como las pandemias o las catástrofes que el cambio climático ya no está trayendo. Y recomendaste de manera general releer de vez en cuando Ciudades para la Gente, de Jan Gehl, diseñar pensando en las personas, no en los coches o en las empresas, pero analizarlo todo lo máximo posible, hacer una ciudad lo más verde posible, proponer desarrollo de usos mixtos que reduzcan las distancias y propicien la mezcla en todos los órdenes. Poner la lucha contra el calentamiento global y la mayor resiliencia como objetivo de todas nuestras propuestas. También tengo que recordarte que prácticamente hace unos meses o un año dirigiste un think tank organizado precisamente por tu estudio, por Melian Broadway, titulado Las ciudades post-pandemia. Pero creo que sería conveniente plantearte una pregunta y reformularla también sobre esas cuestiones que se abordaron, de cuál es la visión, en este caso exterior, foránea, como he dicho antes, del desarrollo de Málaga frente a otros ejemplos de regeneración urbana en estos momentos. Muchísimas gracias, la verdad que es un gusto tremendo poder venir a Málaga, porque hace 30 años cuando me vine a España me instalé en Málaga justamente a trabajar con Salvador Moreno. Tengo una hija nacida aquí, y aunque me fui a Madrid porque me parecía que era un sitio con más proyección, que eso es algo que podríamos discutir, añoro muchísimo mis 8 años en Málaga y estoy encantado de la invitación, Luis, Eugenia, todo el colegio. Y bueno, titulé esta charla como preguntas de... Primero puse de un forastero, porque como me dijisteis, la visión de fuera, pero luego dije, oye, con todas las conexiones que tengo, forastero es muy bestia, voy a poner visitante. Que más amable, ¿no? Entonces... y digamos, ya que me asignasteis ese papel, ¿no?, de visitante, que llega con ojos frescos, pues entonces voy a dedicarme a haceros algunas preguntas. Así que te voy a contestar la pregunta con más preguntas, porque esto no va a ser tan simple. Y quiero que todos las contestéis. Es un poco un estilo socrático, porque cuando no sé muy bien la respuesta, más vale hacer otra pregunta. Y quiero partir de una premisa que para mí, creo que estamos todos de acuerdo, pero digamos que el urbanismo del siglo XX, basado en el coche, ¿no?, los largos desplazamientos, el zoning, está siendo reemplazado por un urbanismo centrado en las personas, el transporte público y la proximidad. Estamos supuestamente en esa batalla, ¿no? Entonces, nosotros también en nuestro estudio, y de hecho tenemos un equipo que no se llaman de planeamiento, sino de master planning, que suena como más cool, que está basado en Londres y que tienen toda una serie de premisas, y en base a ellas es que yo quiero haceros algunas preguntas
para evaluar a Málaga, ¿no? Entonces la pregunta 1 que os quiero formular, ¿no? Tiene toda una antesala primero, que es: en el mundo del nuevo urbanismo se habla de limitar al máximo el acceso de los coches a las ciudades, ¿no? Y recuperar para otros usos los espacios que ocupaban. Aquí tenemos el ejemplo de cómo Londres ha ido poniendo unas restricciones brutales al acceso de coches. Se habla de peatonalizar todo lo posible. Málaga es un ejemplo bastante interesante, al menos el casco antiguo. Extender e incentivar el uso del transporte público. A los anglosajones les encanta hablar del concepto TOD, Transport Oriented Developments, ¿no? Que de alguna manera es reemplazar el coche privado como manera de desplazarte por el transporte público, lo cual rompería ese modelo segmentado que mostrabas y generaría más cohesión. Incentivar el uso de bicicletas, micromovilidad, tecnologías de movilidad demanda. Aquí está lleno de todas estas historias. Cuando venía para aquí lo vi súper apiladas, las patinetas. Impulsar el caminar. Claro, leemos mucho a Jan Gehl y habla siempre de los 1500 metros, no nos pasemos de eso. Yo medí 1500 metros en Málaga, bueno, pues es más o menos la Alameda, digamos, es demasiado grande, ¿eh? Y sobre todo si vamos a ir a 1,5 millones, lo cual me parece aberrante, porque, abro un paréntesis, creo que somos una plaga como especie. Por tanto, no nos entusiasmemos demasiado con seguir convirtiéndonos en plaga y empecemos a ponernos cierto límite, pero bueno, eso ya lo veremos. De 1 a 10, ¿qué nota le pondrías a Málaga en este cambio de paradigma del urbanismo del coche privado al urbanismo de las personas y el transporte público? Porque es verdad que Málaga está de moda, pero el coche privado sigue siendo un elemento estructurante fundamental. Toda la Costa del Sol, si no tienes coche no existes. Eso no es demasiado moderno. No sé qué nota poner. Yo no voy a ponerla, voy a pedir a vosotros que la pongáis. Vale. Pregunta 2. Se plantea la necesidad de revisar el planeamiento para incentivar la mezcla y flexibilidad de usos, ¿no? Mis compañeros master planners en Londres dicen que las nuevas generaciones son multicarrera, son más saludables, son creativas, son urbanas, son móviles, si se van de un sitio al otro, y que no encajan en la ciudad zonificada, ¿no? Y también hay que sistematizar el uso flexible y la extensión de horario de los edificios públicos, una idea por la que aboga Carlos Moreno desde París como parte de su propuesta de ciudad de cuarto de hora, ¿no? De 1 a 10, ¿qué nota le pondrías a Málaga en la adaptación de su planeamiento a las nuevas demandas de usos mixtos y flexibilidad? No estoy muy seguro que tenga una nota muy alta, pero lo voy a dejar para que lo digas vosotros. Pregunta 3. Se habla de ceder el uso del espacio público a colectivos y organizaciones sociales de la comunidad. Este es el ejemplo de Viena, que es una especie de meca de los urbanistas. Deberíamos estar todos ahí rezando por las bondades del buen urbanismo. Y fomentar instancias de planeamiento colaborativo, sesiones de información pública participativas, en las que la gente tenga poder para opinar e influir en el diseño de la ciudad. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, a los niños se les hace diseñar la ciudad con legos. De 1 a 10, ¿qué nota le pondrías a Málaga en relación a la participación ciudadana en las decisiones urbanas? No estoy muy seguro que saque una nota muy alta. No voy a decir nada. Pregunta 4. Se dice que hay que priorizar la inversión en la mejora continua del espacio público y áreas verdes como factor de regeneración de centros urbanos y periferias. De 1 a 10, ¿qué nota le pondrías al espacio público y a las áreas verdes de Málaga? Quizás aquí saque más nota, pero no sé. No, ¿no? ¿Más que en la anterior? No. Vale, perfecto. Pregunta 5. Se habla de premiar los comportamientos sostenibles para incentivarlos. Por ejemplo, aquí doy un ejemplo, ¿no? A través de una aplicación de internet, los habitantes de esta ciudad de Suecia, que se llama Umea, pueden reclamar billetes gratis de autobús si cumplen con los objetivos de consumo de agua y electricidad en sus hogares. Está fantástico, ¿no? Porque entonces yo ahorro y luego viajo gratis. De 1 a 10, ¿qué nota le pondrías a Málaga en incentivos a la sostenibilidad? Espero que no sea un 1. Un 0. Pregunta 6. No, parezco un malvado, me van a echar.
Y yo amo Málaga, me encanta. No sé. Lo que pasa... Yo quería provocar debate, se lo dije a Luis. Y bueno, voy a pasarlo rápido, ¿vale? Se dice que el incentivo al sector de la restauración en la ciudad es uno de los drivers de regeneración en los centros urbanos, ¿no? Se plantea la necesidad, por ejemplo, de permitir terrazas climatizables en los bares y restaurantes para uso los 365 días del año, cediendo para eso parte del espacio público. También se habla de impulsar el comercio de proximidad con estrategias de gestión común y formación digital como alternativa a las grandes superficies de extrarradio. Esta es una propuesta del propio Broadway Malian, que la llamamos Retail Urbano 2.0, que es trasladar al centro de la ciudad principios de gestión de los grandes centros comerciales tradicionales, con una gerencia, con un marketing común, con una estrategia de logística común, con una estrategia de precios, de eventos, de actividades. De 1 a 10, ¿qué nota le pondrías a Málaga en estrategias para impulsar el comercio local? No sé. Ya me dirás tú, Paula. Pregunta 7. Son 8 nada más, ¿eh? No os pongáis nerviosos, son solo 8. Se dice que hay que incentivar la economía colaborativa mediante aplicaciones móviles de uso compartido. Tú hablabas de la tecnología para intercambiar productos y servicios y permitir el acceso a la recolección de datos. Por ejemplo, yo entro en el móvil y consulto a ver qué estoy mirando, la Catedral de Málaga. De 1 a 10, ¿qué nota le pondrías a Málaga en tecnologías para interactuar mejor con la ciudad? Y yo diría también con sus gobernantes, voy a añadir más. No sé. Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Nos falta el super Twitter. Vale. Pregunta 8 es la última. Suena mucho el urbanismo táctico, ¿no? Como estrategia para acelerar los cambios urbanos, poder implementarlos desde ya. De 1 a 10, ¿cuán rápida es Málaga en implementar acciones urbanas? Y aquí voy a hacer un espacio publicitario antes del final, antes de preguntar la nota final, que es que si queréis seguir debatiendo, si queréis seguir haciendo preguntas para que todos nos volvamos un poco más inteligentes, pues os invito a uniros a la primera comunidad global de lectura y debate en español, clubdelecturas.com, que es una iniciativa que lancé hace 6 años y que hoy cuenta con 1.700 personas conectadas desde todo el mundo. Nos reunimos todos los sábados, elegimos los libros que leemos, hemos leído por supuesto a Sennett, a Jane Jacobs, a Gell, a Carlos Moreno, pero de todo tipo de cosas, no solamente urbanistas. Así que podéis entrar, os apuntáis y nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Pero esto era una publicidad. Por cierto, Málaga, ¿cuál es la nota final? Bueno. Gracias. No voy a decir nada más. Gracias, Jorge. Muchas gracias. La verdad es que ahora toca precisamente que converséis sobre todas vuestras exposiciones iniciales y enfocado a que al final saquemos una conclusión, lógicamente. Sois libres de empezar el que quiera, tenéis 30 minutos. Yo creo que me siento responsable de contestar. Yo no venía con este papel, Jorge. Me has puesto con un papel que yo venía precisamente que hace falta invertir en la renovación de las edificaciones, de la edificación en altura, de todos los barrios centrales, que tenemos que hacer intervenciones pequeñas para recuperar la sombra, para recuperar el espacio para el peatón, para interconectar con vías verdes, y de repente tengo que reconocer que tengo que contestar algo. Entonces, es verdad lo que dices, pero ¿de dónde partíamos? ¿De dónde partíamos? Málaga partía de una situación y ha pegado un escalón muy grande, pero creo que la historia muchas veces es pendular. Entonces, efectivamente, yo creo que Málaga ha basado su estrategia urbana en 3 grandes principios, líneas estratégicas. Una, los fondos europeos, que empezaron en el año 2000 y con fondos que no dependían más que de lo público, se pudieron hacer unas intervenciones que le dieron un vuelco muy grande. Lo primero y lo más grande que hicieron, que me parece fundamental, es recuperar la identidad y un poco el orgullo de pertenencia a Málaga. Yo cuando llegué a Málaga en el 2000, principio de 2000, la gente me decía: es que Málaga está muy sucia. Era el comentario que hacían de Málaga. Es que Málaga, sí, yo vivo aquí, Málaga es muy sucia. Y ahora la gente, sí, es que yo soy de Málaga, lo dice con orgullo.
Eso yo creo que es muy importante y se ha cambiado, se ha recuperado mucho patrimonio, se ha recuperado nuestro centro histórico, se ha hecho con esos fondos europeos mucho más tejido social del que parece. Los fondos europeos, que parece que solo han hecho la calle Larios y la reurbanización de muchas calles, tú lo sabes seguramente mejor que yo, Enrique, ha servido para intervenir en generar puntos de debate, foro social, llegar a los barrios, escuchar a las personas, porque los fondos europeos obligaban a esos puntos de mecanismos y herramientas de encuentro, ¿no? Entonces, por ahí hemos mejorado bastante. Con respecto a lo verde, bueno, tenemos nuestro plan de giro al faro, a punto o sea, está cocinado, está empezando a ejecutarse, y un proyecto muy bonito que va avanzando poco a poco, pero es que es muy costoso, el del anillo verde, que va generando, bueno, pues conexiones entre el litoral y todo un anillo verde de Málaga. También empezó en el 2015, pero también pretende ir incorporando estructuras urbanas en Málaga. Sería bonito traer ese proyecto algún día, Luis, al colegio. Quizá empezó antes, ¿no, Enrique? Sí, pues, empezamos. Posiblemente empezó mucho antes. Digo, el primer documento oficial, ¿no? De que se plasma. Entonces, al final, efectivamente, nos falta mucho. Yo creo que lo peor nota en movilidad. O sea, la peor nota hay que darle un vuelco radical en movilidad y en el tratamiento del espacio público. El examen es bueno, es decir, yo creo que nos ha sido un rebuscado en las preguntas, la verdad es que sí, que era difícil no suspender todas, pero bien es verdad también que la proyección en cada una de las preguntas, lo que me ha parecido es que va en positivo. Es decir, yo creo que vamos a septiembre, a la convocatoria de septiembre, que está desapareciendo ahora, y seguro que se aprueba, ¿no? Es decir, creo que efectivamente, como bien ha dicho Susana y ha reforzado Paula en su intervención anteriormente, y tú, yo creo que en el fondo, con lo que nos has querido dar, es que Málaga está de moda. Es verdad. Y yo no me tengo que remitir tan lejos, es decir, y es verdad, llegabas a un sitio y te decían, ¿dónde eres? Málaga, hijo, aquello es la ciudad más sucia del mundo, el agua no hay quien la tome, no se te ocurre tomar, y bueno, y tenías que soportar aquello, ¿no? Pero, sin embargo, yo lo he notado porque cuando iba a Madrid y decía, ¿de dónde eres? De Málaga. Y, hombre, Marbella. Aquello, San Pedro, Puerto Banú, y identificaban Málaga con lo que era la Costa del Sol, ¿no? Y sin embargo hoy sí te empiezan a identificar Málaga con lo que es, y te hablan entonces de la Farola, del Muelle 1, de Calle Lario, etcétera. Es decir, empieza a haber una identificación que tiene mucho, es verdad que en buena parte de aquella sociedad estaba debida a que la poca consideración que tenía el malagueño con su propia historia, con su propia vida, ¿no? A mí hay una cosa que a mí me parecía importantísima, obras del metro, en la parte al otro lado del río, ¿no? Porque Málaga es también una película, o el West Side y el East Side, es decir, que ahora que está de moda West Side Story, verla porque es la historia de Málaga también en el fondo, ¿no? Entonces, en el West Side, bueno, no tenía historia, ¿no? Y en la obra del metro pues sirvieron para ver que habían estado allí los romanos, habían hecho cosas preciosas, que habían estado los árabes, que había, bueno, una cantidad de cosas que salieron, que afloraron, que ahora las veremos ya por fin todas en conjunto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde estaba la clave. Y es verdad que estamos en ello. Y yo creo que suspendemos, yo no soy muy exigente como profesor, creo que suspendemos, pero con proyección a aprobar. Bueno, yo quería hacer una cosa. A ver, se hablaba de que Málaga, si va a ser una ciudad capaz de albergar a 1.700.000 personas o no, ¿no? A mí me gustaría poner una cosa sobre la mesa. Teniendo en cuenta que vamos a seguir aumentando la población en el planeta, ¿hasta qué punto vamos a poder obviar el hecho de las migraciones? Entonces, yo no sé si estamos preparados para ser 1.700.000 personas o no. Lo que sí que sé es que antes o después aquí va a haber 1.700.000 personas. Y lo que es peor, o mejor, o por lo menos, lo que no sabemos es que van a ser personas de muchas culturas diferentes, con muchas situaciones distintas. Hasta ahora estamos acostumbrados de que aquí en Málaga el extranjero es el europeo. Pero en el momento en el que el europeo ya no sea el extranjero habitual, sino que haya muchos tipos de personas, esto en algún momento habrá que hablarlo. Es que no lo queremos hablar, pero es que está ahí. 2. El tema de la cuestión ambiental, y vuelvo a la pasta. Muchas veces, lo digo para los descreídos, ¿no? Que no creo que haya aquí ninguno, pero bueno, lo digo.
La gente cree que las cuestiones ambientales son simplemente eso, el aumento de la temperatura y tal, pero es que tiene que ver con la pasta, porque en el momento en que haya que volver, o sea, que haya que regenerar todos los años las playas, que haya que estar limpiando los cauces, que haya que estar, en fin, un montón de cuestiones que tienen que ver precisamente con el empeoramiento ambiental, el dinero que se emplea en eso no sale de cualquier sitio, sale de nuestro bolsillo. Luego al final pues habrá menos dinero disponible para guarderías, para equipamientos, para movilidad y para todas esas cosas que estáis diciendo que son necesarias en Málaga. Y tercero, por favor, árboles en los barrios. Árboles en los barrios. Es que esta cosa del Westside y el Eastside es que al final se distingue sobre todo por los árboles. O sea, es que en el Eastside hay árboles y en el Westside no hay árboles. Pero, desde luego, lo que sí que está claro en relación a la pregunta que has hecho, si mejoramos o no, si tú te miras el plan, es que la neurosis de cada uno, la mía era del plan del 83, ¿no? Entonces tú te miras el plan del 83, que estaba planteado todo con un montón de equipamientos que no existían, pero que los planteaba, ¿no?, en la zona oeste, y realmente ahora tenemos un montón de equipamientos en la zona oeste, además de calles. Porque antes eran terrizos, yo me acuerdo, que soy muy vieja. Y entonces, claro, es que no había nada de eso, ahora lo hay. Podemos ver si todavía no es la ciudad más adecuada, pero es que en los últimos 30 años hemos conseguido todo eso. Con lo cual yo creo, estoy con Paula, en que no, a septiembre no, yo creo que ahí, ¿eh? Ahora tengo que a ti decidir, así que... Bueno. Me dan ganas de sacar los datos. Voy a sacar los equipamientos, A ver. porque hasta a mí me ha sorprendido. Creía que eran las chuletas. Para el examen. No os asustéis. Os voy a probar porque a mí me encanta Málaga. Y aparte yo la viví desde que llegué hace 30 años y vi la transformación. Es una transformación, probablemente una de las más rápidas transformaciones urbanas de España. Yo no sé si, vale, se puede hablar de Barcelona y demás, pero digamos, ha sido tan notable en todos los sentidos. Yo me acuerdo cuando llegué no estaba la ronda, se hizo al año. Bueno, todo el tema de la peatonalización, la recuperación del puerto, convertir a Málaga en una capital cultural, que es algo que no sé si sois conscientes, pero digamos la cantidad de... Eso es algo notable. Antes no tenía nada cuando yo llegué, era muy pobre en ese aspecto. Es decir, el cambio es alucinante, ¿no? Entonces a mí me parece que sí. Ahora creo que nunca llegamos a nada, en ningún orden de la vida, esto ya es más filosófico, ¿no? Siempre estás avanzando en algún sentido y entonces nunca te puedes conformar porque nunca llegas a un estadio final, que no digas, ya está, esta es la ciudad que queríamos, sino que estás todo el tiempo insatisfecho y por tanto es conveniente hacernos preguntas. Entonces, disculpadme, pero yo creo que fue correcto, las respuestas me encantaron, lo doy por aprobado, pero hay que seguir. Hay que seguir. Es que ahora estamos en la adolescencia, Jorge. Claro. Yo creo que estamos en la adolescencia. Hemos pegado el estilo. Es verdad, porque dices tú, es de las ciudades que más rápidamente se han transformado en España. Fíjate, cuando estábamos con el primer plan estratégico, y veo aquí caras que bastante que participaron en aquello, se ponía como ejemplo a Oviedo, a Valencia, incluso más que a Barcelona. Se veían como las grandes ciudades que se estaban transformando. Habían conseguido modificar en sus planes generales, pues, por ejemplo, los grandes vacíos urbanos, cómo tratarlos, ¿no? Y sin embargo, nosotros hemos llegado más tarde, pero hemos llegado más rápido. Y por tanto se alcanza un nivel superior que se está en estos momentos valorando. Yo lo que pasa es que estoy mediatizado por una cosa. Esta mañana me han llevado un programa de televisión y me han puesto Calle Victoria y la problemática de Calle Victoria y el debate ciudadano de Calle Victoria, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta de lo que tú decías. ¿Dónde está nuestro principal, aparte de las zonas verdes, que hay que llevar a cabo en los barrios, ¿no? en los barrios, no, y sobre todo en los barrios del oeste, es la movilidad. Tú conoces Calle Victoria, ¿verdad? Lo conoces bien porque además has trabajado allí. Bueno, el ver la imagen esa del autobús empotrado en un camión de mercancía es espectacular, ¿no? De tal manera que es de verdad emblemática, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde está el problema. Somos incapaces muchas veces de cambiar la rutina en esta ciudad, y está ahí don Carlos Miró, que hizo el primer plan metropolitano de movilidad, el hecho de que de aceptar de que las calles nada más que deben de tener un sentido. Por antonomasia, en Málaga todas las calles tienen que tener doble sentido.
va a ida y de vuelta, y no se sabe. Bueno, cuando se sabe que eso es lo más perjudicial para la movilidad del mundo, ¿no? Y por supuesto, la peatonalización. Aquí, cuando hacíamos el metro, íbamos a colocar las estaciones, se hizo el estudio de los 1.500 metros. Anda, 1.500 metros andando era ya un récord. Es decir, la estación íbamos menguando cada vez más el radio de acción hasta los 300 metros. Más de 300 metros la gente no quería andar. No estaban esas las calles para andar más de 300 metros. Perdón, me he enrollado de mala manera. Lo que iba a decir que efectivamente hemos crecido muy rápido, hemos tenido como 3 líneas, la línea de los fondos europeos, las líneas, yo creo que los frutos del Plan General del 2011 empiezan a dar resultados, tenemos ahí Martiricos, que yo creo que el resultado es estupendo, no sé si conoces la zona de las nuevas torres que se están levantando. Hay que pensar cómo estaba eso, y los planes especiales de reforma urbana que definían el plan ahora van a empezar a darnos sus frutos. Todas las inversiones de fondos europeos en los espacios verdes, recuperación, ahora se van a empezar a notar. Pero yo creo que el cambio radical sería si nos centrásemos en toda la OA central, todas el anillo de ordenación abierta que hay en todos los barrios del oeste, que tienen edificios altísimos, calles estrechísimas, no hay aparcamiento. Si consiguiésemos hacer pequeñas intervenciones de cirugía ahí o mejorar la movilidad, los trazados de esa zona, qué cambio tan radical le daríamos a la ciudad, y sobre todo qué mejora porcentual a los habitantes, porque claro, efectivamente ahí se concentra muchísima población. Pero claro, por ahora hemos invertido en el centro para recuperar la identidad, el patrimonio, ponernos en el mapa, convertir Málaga en una atracción de inversión, un centro cultural. Vale, ahora, espérate, con el subidón de la adolescencia, relájate, vamos a pausarnos, vamos a pensar ahora dónde tenemos que invertir ese dinero, qué tipo de empresas queremos que vengan, o cuáles preferimos que no vengan, qué tipo de turismo queremos que venga o cuál preferimos que no venga. Nos falta madurez. El tema del turismo creo que es un tema peligroso, ¿no? Cuando se habla de hacer ciudades resilientes, quiere decir que soporten adversidades y se mantengan pujantes, pues depender del turismo tiene un riesgo, porque cada vez que hay una crisis el turismo deja de venir. Por tanto, no aporta demasiado a la resiliencia depender del turismo. Quizás aporta más a la resiliencia tener una economía propia, una especie de industria local, no sé, algo que cuando las cosas vienen mal, oye, te siga dando de comer. Pero los turistas es como pan para hoy y puede ser hambre para mañana. No sé si alguien tiene algo que decir a eso. Veamos, esa imagen que presentabas del centro de Málaga colonizada por apartamentos turísticos puede preocupar un poquito, ¿no? Yo creo la pregunta que tú formulas, yo lo que creo que Susana ha dado antes en el clavo. Uno, probablemente no solamente el 1.700.000 en Málaga ciudad, formamos parte de una conurbación que ya tiene 1.700.000. Sí, 1,5 a mí me sale, habitante equivalente me salen 1.700.000. Sí, no, porque estaba pensando en el plan de la Costa del Sol Occidental, claro, que está también la otra parte. La oriental y la aglomeración urbana. Sí. La aglomeración urbana tiene una potencialidad tremenda porque es el bajo Guadalhorce, ¿no? Sí, aquí hay personas que han participado directamente en la elaboración de ese plan de ordenación territorial de la aglomeración urbana de Málaga y potenciaban precisamente como sistema agrario, con una gran diversidad. Desgraciadamente no se están poniendo límite al aguacate, y espero que no haya ningún inversor de aguacate, porque me va a matar, porque yo soy el anti-aguacate total, ¿no? Es decir, que mira que es tan bueno, pero yo ya me niego a comprarlo, porque 4.000 litros de agua para producir un fruto de aguacate son muchos litros de agua. Entonces, ahí hay una potencialidad que, si sabemos, como hablábamos de todo lo que era la necesidad de productos agrícolas para alimentación en una economía de cercanía,
que es importantísimo esa proyección de la cercanía. Carlos Moreno veía una potencialidad cuando estuvo aquí el verano pasado con nosotros y bueno, veía una potencialidad precisamente en todo eso. Se quedó asombrado cuando atravesamos la Cruz de Humilladero, ahí sí se quedó. Digo, esto no tiene remedio, Enrique. Digo, usted también es verdad, ¿no? Aquí 15 minutos, lo de 15 minutos no es que en 5 minutos está, bueno, en 5 segundos está en el edificio de enfrente. Es decir, que aunque actualmente, sí, bueno, se está construyendo una cosa en la Avenida de Velázquez ahora mismo que las ventanas se dan la mano, es decir, que hay alguna cosa por ahí, pero que ahí hay una potencialidad muy grande. Y desde luego, lo que estamos viendo de movimientos migratorios, de migraciones climáticas, más migraciones bélicas, lo estamos viendo en el oriente del Mediterráneo, pero es que lo vamos a tener en el occidente del Mediterráneo muy pronto. Vivir, que es lo que tenemos que plantearnos, en Argel, en Annaba, que es una ciudad, Annaba es la ciudad donde nació San Agustín. Tengo allí un grupo de trabajo y en Annaba, como alcancen, en el momento que alcanzan temperaturas superiores medias de 40 grados centígrados, es que nadie sale a la calle, es inhabitable. Es el confort climático y el confort ambiental. Eso es lo que está prestigiando ahora mismo a la ciudad. Es decir, cuando se le pregunta a los ciudadanos, a los que se llaman los expatriados, los que están fuera de sus ciudades, ¿dónde les gustaría vivir? Dicen, en Málaga. Nos gusta vivir en Málaga, la segunda ciudad del mundo. La primera era una ciudad descolocó un poco, ¿no? Pero la segunda ciudad del mundo, después de 10.000 encuestas, a expatriados, lo que decían, de alto standing, que querían vivir en Málaga. ¿Por qué? Básicamente por el confort climático. Es fundamental, es que nos damos cuenta de que Homo sapiens, los requerimientos que tiene son precisamente de las temperaturas y la humedad justa que se dan aquí, y muy especialmente también en la Costa del Sol. Por eso somos el gran atractivo. Es el único punto del planeta en donde se dan esas condiciones de confort ambiental, de confort climático. Si nos damos cuenta de la potencialidad que tiene esa segunda línea de costa, esa profundidad en el Valle del Guadalhorce, nos daremos cuenta de que tenemos futuro, tenemos además una capital increciendo. Entonces aprovechemos esto de una forma coordinada y desde luego aunando voluntades, ¿no? Y con una perspectiva muy clara en el cambio climático. No olvidarnos tampoco también de una cosa. Aquí la gente se ríe cuando se dice, no, ha subido en 50 años, ha subido el nivel del mar, que va, 8 centímetros. ¿Y eso qué? Os invito a que os vayáis a ver, por ejemplo, en las playas de Sotogrande, un búnker que estaba a 50 metros de la orilla está actualmente tragado directamente por el mar. Si está subiendo. ¿Quiénes lo saben mejor que nadie? Esos fondos de inversión que están apoyados en las aseguradoras y que ya se niegan a asegurar las casas que están al borde del litoral. Tienen miedo a lo que pueda pasar en un momento determinado. Vaya rollo que hoy estoy contando. Bueno, sobre esa segunda línea de costa de la que estaba hablando, yo hace tiempo alguien me dijo que el fondo de inversión, me decía Soros y alguno más, e incluso Bill Gates, bueno, yo no sé si será eso o no, pero bueno, que lo estaban comprando. Y claro, dice, bueno, si lo compran, ¿para qué lo compran? Para uso agrícola, para uso residencial, pero de luego lo que sí que saben es que aquí hay un gran potencial, ¿no? Pero precisamente también, es que yo necesito salirme un poco de lo local para entender. Entonces, otra cosa que también me planteo, aparte del tema de las migraciones, me parece fundamental, sobre todo por la cuestión cultural, o sea, que es que no nos va a ser fácil, seamos honestos, va a ser la cohesión territorial. O sea, esos suelos de la Sarquía, del Valle del Guadalhorce, de toda la Vega Antequera, todo eso tiene una población que tendremos que de alguna manera integrar. O sea, yo echo aquí en falta que haya yo no hablaría tanto de un plan territorial, porque al final sabemos que eso sirve poco, sino más bien de como una especie como de plan estratégico de ámbito, no sé si provincial, pero desde luego más grande de lo que es la ciudad. Porque cuando una ciudad es como Málaga, que tiene ese gran potencial, como no esté mirando alrededor, perdemos la pista. Y luego hay una cosa que también me parece muy importante. Sin duda, creo que Málaga ha evolucionado por una serie de buenas decisiones de mucha gente, unos más conocidos como los políticos y otros menos conocidos como los técnicos que luego llevan a cabo esos proyectos, pero también porque hay una idiosincrasia que hay que tener en cuenta, que es el hecho de que el territorio de Málaga mayoritariamente es minifundista. Y entonces, al ser minifundista, claro, hay una conciencia,
mucho más proactiva, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues van bien para todo el mundo, y cuando van mal, pues todos pasamos hambre, ¿no? Eso hace que no tengamos esa mentalidad jerárquica tan propia del Guadalquivir, bueno, del Guadalquivir y del Valle, de los grandes latifundistas, donde hay un señor que va a venir a amargarte la vida o a solucionártela, ¿no? Aquí cada uno se la soluciona y eso hace que el territorio sea como muy dinámico, y eso es bueno, ¿no? Pero claro, lo que no podemos hacer es que ese dinamismo al final esté descoordinado, ¿no? Porque está por un lado ese territorio que es el rural, por llamarlo de alguna manera, aunque tiene mucha incidencia de lo turístico y todo eso, de lo que es propiamente urbano, ¿no? Entonces, bueno. Y luego otra cosa es, se me ha olvidado. Se me ha ido la otra cosa, justo en el momento en el que la iba a decir. Sí, porque es que la quería decir antes, pero quería terminar la frase, y cuando he terminado la frase se me ha olvidado. Bueno, pues ya no me acuerdo. Yo quería aprovechar para preguntarte, Enrique, porque en esto que has comentado de Málaga, del tema del confort ambiental, la verdad que me llama la atención, porque yo siempre veo una diferencia muy grande. No, sigue. Veo una diferencia muy grande entre el West Side y el East Side de la ciudad, ¿no? Me parece fundamental toda la zona de los parques que pueden surgir, pero toda la zona de Campanillas, toda esa zona no habría como que reforestarlo en plan a grande. ¿Qué solución hay para eso? Porque la gente no se va a vivir allí porque en verano te cueces, es la sartén de Málaga. El problema está en el propio valle. Es espectacular ver a través de aire un visualizador del aire, que muchas veces la contaminación de Málaga no se genera en Málaga, sino se genera justamente en el sur de Madrid, ¿no? El sur de Madrid, sí. Entra el aire y entra por lo que se llama el pasillo central y se va metiendo y llega justamente hasta Málaga. Cuando llega a Málaga, en los días de terral, con unos niveles de contaminación altísimos, normalmente lo que entra es justamente por la zona de Campanilla, y va bordeando y va apagándose la lengua esa de fuego, se va apagando a medida que llega a más o menos a la altura de carretera de Cádiz. ¿Por qué? Fundamentalmente por algo muy trascendente, que son los upwelling, los afloramientos de agua atlántica que tenemos en nuestro litoral. ¿Dónde aparecen esos upwelling? En una parte en Mijas hacia allá, que hacen un efecto de refresco que hacen que el confort climático sea alto, y el otro es del Palo hacia el Rincón de la Victoria. Es decir, en el Rincón de la Victoria se puede soportar perfectamente lo que es un día de terral, mientras que la zona oeste de Málaga es achicharrarse, alcanzar los 50 grados. Se puede llegar a disminuir la temperatura. En los cálculos que nosotros hemos hecho con servicio ecosistémico, dependiendo del tipo de árbol que se tenga y evitando un exceso de albedo, que es el que provoca en buena parte también ese efecto de calentamiento. Por ejemplo, hay equipamiento como es el de Parsemasa, donde se están haciendo soluciones. Ahí hay un suelo magnífico para incrementar y lograr frenar esa lengua que entra desde el norte, desde el valle del Guadalhorce, va entrando progresivamente hasta Málaga, achicharrándola, ¿no? Cuando alcanzamos esta temperatura tan sumamente alta. Entonces hay formas de frenar que van a ser trascendentes en los próximos años. Pero hay vegetación que sería capaz de resistir esas... Es que ya aprovecho que tengo, porque claro, pienso yo en todos los sectores de toda esa zona, que a lo mejor con una normativa específicamente orientada a unas especies o a una recuperación del terreno, temas que estás planteando, pues a lo mejor tendríamos que incorporarlo o tenerla en cuenta. Fíjate qué bonito. El hombre soñó en un momento en que podía llegar a Marte, ¿no? Y empezaron a plantearse que cómo se incorporaría la especie humana en Marte. Entonces empezaron a trabajar pues con unas algas y tal, que bueno, pues dieron resultados. Pero como se tardaba 30 años en llegar a Marte, porque ello no valió para nada, ¿no? Sin embargo, hubo en la zona de Israel, del Líbano, de Libia, hubo quien puso en marcha precisamente aquellas técnicas de terrificación para poner en activo los desiertos. Y han logrado grandes éxitos. Fundamentalmente ahí juega un papel extraordinario las leguminosas. Dependemos de las leguminosas para nuestra alimentación, pero también precisamente para la restauración ecológica
que es lo que se va a proclamar el día 22, Día Mundial de los Bosques y de los Árboles, la restauración ecológica por encima de todo, y en donde las leguminosas, especialmente a mí hay un árbol que me encanta, y afortunadamente hay que en el Valle del Guadalhorce está cambiando los aguacates por algarrobo. El algarrobo, el árbol ideal, nuestros abuelos lo sabían perfectamente, soportaron una posguerra durísima a base de todo lo que aportaba, todo lo que daba el algarrobo, un montón bueno, son precisamente esas leguminosas las que van a enriquecer ese suelo y de alguna manera van a servir también para generar sombra, como tú bien decías, sombra que es la que va a refrescarnos. Perdón. Qué bueno que tú disposición. Quiero hacer otro espacio publicitario. Y decir que dentro de 2 o 3 semanas, no me acuerdo exactamente, vamos a empezar a leer en el Club de Lecturas un libro fantástico de una arquitecta inglesa, se llama Caroline Steele. El libro es Ciudades Hambrientas. Ah, sí. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? De cómo poder hacer ciudades que se alimenten de su proximidad, con un tipo de agricultura sostenible, porque este modelo de transportar productos de punta a punta del planeta es absurdo. Igual que transportar gente de punta a punta del planeta, por eso el turismo es tan absurdo en la nueva normalidad y deberíamos replanteárnoslo, porque digamos, creo que al fin y al cabo de lo que se trata es ir logrando hacer vidas más próximas, vidas que tengan menos desplazamientos, vidas con menos desplazamientos. Por ahí no nos gusta, porque que todos tenemos la idea de que hay que viajar, vidas con menos desplazamientos. Es decir, Bueno, pero la cuña publicitaria pero eso del turismo, yo veo que está como muy anatemizado últimamente y yo particularmente no estoy de acuerdo. Anatemizado, ¿no? Yo no estoy de acuerdo porque, vamos, en el caso de Málaga concretamente, es verdad que hay un porcentaje importante de economía turística, pero también lo hay de otras cosas, no es exclusivamente turística, ¿no? Y luego, yo cada vez que se pone la gente a quejarse del turismo, digo, bueno, pues dime qué plantamos. Si no plantamos alemanes y suecos, ¿qué plantamos? O sea, verá, algo hay que plantar. Y también, bueno, algarrobos también, y microchips también. Y quiero decir, y cultura también, y creo que en general hay una mezcla bastante tal. Pero el tema del turismo, el MacDean ¿no? El del famoso libro explica muy bien y me parece muy interesante cómo el turismo lo que ha hecho ha sido realmente pacificar un poco la sociedad, aunque ahora mismo tenemos una guerra, porque cuando sales fuera lo que hace es que conoces otra cultura, abres la mente, tienes menos miedo al extraño, ¿no? Y entonces pues de alguna manera lo que pasa es que el turismo tendrá probablemente que cambiar y a lo mejor una tendencia que está habiendo mucho en las poblaciones más jóvenes, más concienciadas europeas, ¿no? De que uno no puede coger un avión que consume una barbaridad para estar 3 días en Málaga, ¿no? Entonces ahora ya, hombre, pues si vas que sea para más tiempo y a lo mejor hay que cambiar el modelo y que el turismo sea algo que tenga más integración local, pues si vas a estar 15 días, pues a lo mejor tienes que conocer a la gente de allí o a los que cultivan algarrobas o a los que, en fin, hay como plantear un modelo turístico más implicado, ¿no? Claro, pero para que cuando vengan pues no sea solamente esos 3 días de tal. Pero yo la verdad es que creo que en nuestro caso, a lo mejor soy muy provinciana y lo veo muy bien desde cerca, pero a mí me parece que en nuestro caso el turismo no es algo, lo cual no quiere decir que no nos hayamos pasado de frenada en el centro histórico, sin duda, pero a ver. Pero bueno, lo que decíamos, el estrés pendular. Claro, exactamente. Pero vamos, yo creo que nuestro modelo turístico, dentro de lo que cabe, y quitando esta cantidad de... Pero que eso es culpa vuestra por la normativa que habéis permitido que se pongan viviendas turísticas en todos lados. Pero bueno, que se podrá corregir. Yo creo que mal, no lo veo yo. Yo, Jorge, te voy a contar un secreto por si quieres compartimos accionariado. Yo voy a montar una empresa de viaje interior. Viaje en el interior. Estoy de acuerdo contigo. En el interior propio. Sí. Viaje interior que yo creo que es importante. No, lo que sí me llama la atención, hablando con mis alumnos en la facultad, la proyección vital que ellos tienen. Pensamos en ese turismo de pocos días, etcétera. Sin embargo, la juventud de hoy, lo que me estoy dando cuenta es que
no va a parar de moverse. Es decir, que en su mente lo que tienen es estar 3 años en un sitio. Claro, pero ojo, más de 3 años no. Mañana me voy a Valencia. O no, me voy todavía más lejos, me voy a Cardiff. O me voy más lejos todavía, o me voy a Cádiz, o me voy a... Es decir, tenemos una juventud que yo creo que, además, eso va a ser un tirón para toda la sociedad, que no va a estar estabilizada como nosotros hemos conceptuado. Y ahí hay una nueva ciudad en donde habrá que proyectar, de alguna forma, el destino final de esos pisos turísticos, que probablemente sean otros. ¿Tú te apuntas? Me apunto a decirte que hemos tenido algún cliente que se dedican a hacer co-livings para nómades digitales, para ofrecerles, oye, 6 meses en Málaga, 6 meses en Singapur, 6 meses en no sé dónde, ir viviendo diferentes experiencias, y esos edificios están hechos como una especie de comunidad, muy cool, bastante caros también, porque no es algo para clases medias, para gente con bastante dinero. Es decir, jóvenes, profesionales, que consiguen buenos trabajos, que pueden teletrabajar, y es como, suena bien, pero a mí me parece insostenible y también bastante delirante. Es decir, porque, digamos, por lo que dije antes, ¿no? Porque me parece que tenemos que intentar lograr ser felices con menos despliegue de energía, con menos consumo, con menos locura. Pero bueno, ¿cómo se logra? Voy a volver a leer a Yangel, a ver si me dice algo. Creo que eso también se dice muy fácil desde el sitio donde vivimos, ¿no? También depende de dónde te haya tocado vivir, a lo mejor no te cuesta tanto decir, me quedo cerca, ¿no? A lo mejor el que le ha tocado en Polonia, pues dice, pues no me importaría cambiarme de país, ¿no? O el que le ha tocado en Noruega y se pela de frío la mitad del año, pues, o yo qué sé, o el finés, o el de Senegal, o el de Senegal que estaba todo el día intentando sobrevivir, pues, entonces es complicado eso. Hombre, es que hay mucho flujo que no solo es el nómada digital, pero efectivamente tenemos que preparar nuestras ciudades para la llegada de mucha gente. Hay un movimiento actual, han publicado ya algunos manifiestos y algunas declaraciones que son los renunciantes. El Club de las Renuncias se supone de que empiezan a renunciar ya de este sistema de vida en la ciudad densa, agitada, etcétera. A mí me cuesta trabajo. Uno de los más aquí en Málaga es Marcos Castro, que es de los que está propiciando ese tipo de filosofía, y yo, a mí me cuesta trabajo, me reconozco urbanita, si es que no me puedo reconocer de otra manera, bueno, yo creo que lo veo muy lejano de la realidad. Se han metido en ese sentido también líneas de actuación de esas características, y yo no creo que tengan mucho éxito. Pues estoy en desacuerdo. Vamos a polemizar. Por quinta vez estamos en desacuerdo. Él venía para recrearse. Sí. Exactamente. No, porque, a ver, el tema, por ejemplo, del teletrabajo, a mí me parece que abre unas posibilidades en el sentido de tener poca movilidad muy buenas. De hecho, nosotros en el estudio nuestro lo hemos incorporado a tope. De hecho, nosotros hemos reducido nuestra oficina a la mitad de tamaño, y ahora mismo tenemos una oficina en la que no cabemos todos. Cabemos solamente la mitad de los que somos 34, y tenemos una oficina con un aforo de 23 personas. Eso nos permitió ahorrar la mitad de la renta. Con esa mitad de la renta hicimos un acuerdo con los trabajadores para poder pagarle el wifi, el exceso de coste de climatización, el exceso de consumo eléctrico, ponerle todos los equipos informáticos en la casa, la mesa, la silla ergonómica, y llegar al compromiso de que van a estar trabajando 4 o 3 días en casa, que es el tiempo de producción, en el cual tú estás concentrado en tu casa y tal, y no te molestan, y 1 o 2 días de trabajo en la oficina, que es para la reunión, para el workshop, para la coordinación, para no olvidarnos de cómo somos. Y eso funciona súper bien. Sí. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que hay gente que nos ha planteado, oye, ¿te importa si me voy a vivir a Galicia?
Y yo dije, ¿por qué no? Porque como intento ser moderno, innovador, entonces ahora tenemos una persona que vive en Galicia, otra que se fue a La Granja, que es bastante lejos también, otro estuvo viviendo en Córdoba. Claro, al final eso nos hizo ser creativos e inventamos el concepto de que, bueno, vas a tener que venir una vez a la semana a Madrid. Claro, a veces yo los perdono y no vienen, ¿no? Y de vez en cuando vienen, a veces tienen que venir impepinablemente. Pero eso que les permite, por ejemplo, a la compañera que está en Vigo, que vive en Galicia, pues dice que vive una vida espectacular de 15 minutos. Claro. Es decir, sale, tiene la carnicería, compra, vive una vida barrial en una ciudad entrañable, pero está trabajando en una empresa internacional, en proyectos. Ahora mismo ella está trabajando en un proyecto que estamos haciendo nosotros para un supercentro comercial IKEA en Nueva Delhi. Lo está haciendo desde Vigo, con un buen salario, pero viviendo una vida de proximidad a tope. A mí me parece que eso abre unas posibilidades excepcionales para lo que estamos planteando de ciudades cercanas y reducir la movilidad. Y Málaga, por supuesto que es un destino fantástico para atraer a ese tipo de trabajadores que se instalen aquí en un sitio entrañable y puedan ser conectados al mundo, pero a través de Zoom y no teniendo que viajar y gastando gasoil o gasolina a lo bestia en los aviones. Bueno, tenemos que concluir el coloquio, pero yo creo que todos estamos encantados de vuestras conversaciones, que al final yo creo que he tomado unas notas, yo creo que estáis de acuerdo con distintas visiones en algunas cuestiones. Luego concluiremos, pero yo creo que también es interesante escuchar durante bueno, vamos a darnos 10 minutos, quien quiera participar de los asistentes que están aquí y cuestionaros, preguntaros, espero con una exposición breve pero concisa. Yo creo que ellos os darán respuesta. Gracias. Bueno, lo primero de todo agradeceros esta charla, que ha sido bastante interesante porque cada uno, digamos, desde su pequeña experiencia, campo complementario, pues, digamos, aporta una visión diferente de problemas muy complejos, ¿no? El título de esta charla, la segunda parte, sobre todo las aspiraciones del espacio urbano en Málaga, yo iba a hacer una pregunta, pero creo que más bien va a ser una pequeña reflexión, porque yo, aparte de persona del gremio, también como malagueño, persona a la que le duele su ciudad, malagueño además, carretera de Cádiz, de esos barrios del West Side que hemos estado hablando, pues es verdad que al final se ha acabado hablando un poco de que no todo debe concentrarse en el centro y solamente hablar un poco de la zona de expansión de la ciudad. Hay toda una sección, una parte grande de la ciudad, pero no solo una parte, sino que prácticamente casi incluye el 80% de la ciudad, que es esa expansión que se hizo hacia el oeste. Se ha hablado, aunque yo no conozco la ciudad previa al plan del 83, pero sé que había el estado anterior, que con respecto a ese estado se ha mejorado mucho en cuanto a nivel de dotaciones, nivel de equipamientos que no había, urbanización, etcétera. Y es verdad que si probablemente pensamos en lo que respecta a los ratios y la legislación actual siempre todavía va un poco por esa línea. Metros cuadrados de zona verde por habitante, metros cuadrados de equipamiento por habitante. Probablemente sí que estamos en un estado mejor a lo que hemos estado anteriormente. Mi reflexión iba un poco más en el sentido de reivindicar la importancia o el rol del diseño del espacio urbano, del cariño en diseñar el espacio urbano como elemento de cohesión en todos esos barrios periféricos, y es un cariño que yo veo que es relativamente sencillo de aplicar, pero que está ausente. Cuando uno va por el centro de Málaga y observa pues ciertos pavimentos, una jardinera de acero corten, un banco de mármol, que no tiene que haber un banco de mármol en Welling a lo mejor, pero creo que tampoco tiene que ser completamente lo contrario, simplemente porque ya tenemos heredado unos tejidos, digamos, feos o ya de difícil solución,
que nos hace pensar que ya no merece aplicarse ahí un diseño urbano de calidad. Bueno, y en esta dinámica de gente que se muda a Málaga o que se traslada de un sitio a otro, mucha gente que se venga a la ciudad probablemente no son altos directivos, sino son gente, trabajadores, pues, que podrán permitirse vivir en Cruz de Milladero o en Carretera de Cádiz o en Ciudad Jardín. No solamente mejorar esa imagen, ese simbolismo y esa identidad de Málaga en lo que respecta al centro, creo que hay un potencial grande, no ya con las operaciones que vemos de Martirico, de los vacíos urbanos, que los vacíos urbanos se acabarán, se llenarán, y es verdad que con ellos se tienen zonas verdes, muchas cosas, pero no podemos confiar únicamente en las operaciones de esa transformación en vacío urbano como elemento regenerador de las periferias, tiene que haber otras cosas. Y por eso mismo quería reivindicar el papel del diseño cuidadoso y cariñoso del espacio urbano como elemento que quizá podamos empezar a aplicar desde ya, con poco coste y que realmente ayudará a cohesionar la ciudad muchísimo más en el futuro. ¿Le queréis contestar? Bueno, yo creo que hemos hablado precisamente de eso. Bueno, vosotros habéis hablado. Sí que me gustaría contestarle, porque precisamente tenía unas imágenes. Es que me parece que era justamente la clave de lo que yo quería haber llegado a contaros. Toda la zona de esta en rojo son las OAS, edificios en altura de Málaga. Toda la zona de Carretera de Cádiz que estás mencionando. Si conseguimos intervenir en los edificios con una rehabilitación energética que mejore la imagen que tenemos de todas esas barriadas, y si conseguimos hacer intervenciones como la última que se ha hecho en la zona de la Malagueta, que aunque es centro, es una tipología OA que se puede asimilar al ámbito que estás planteando, con cariño, buscando sombra, espacios de estancia, facilidad de acceso para las personas mayores, pues yo creo que le daremos un vuelco muy grande a Málaga. Totalmente de acuerdo. Bueno, a mí me gustaría decir que una cosa importante con la que se podría conseguir esa ciudad policéntrica que falta todavía en Málaga, porque Málaga tiene demasiado potencial, o sea, eso. Además de hacer ese tipo de intervenciones que está planteando el compañero, con cuidado en la periferia, ¿por qué no se llevan eventos importantes, culturales, en lugar de la calle Lario? ¿Por qué no se hace en la Cruz de Milladero el Festival de Cine? ¿O por qué no se hace, en fin, ahora mismo no se me ocurre ningún otro? Pero es que se puede, los carnavales, yo qué sé. Claro, bueno, mercadillos hay en muchas zonas, ¿no? Pero es que, claro, es que al final todo es en el centro. Y entonces la actividad, ya no solamente la inversión económica, sino la actividad, ¿no? O sea, que sea representativo toda la ciudad, no solamente... Muy rápidamente, soy del West Side y como tal llevo 40 años viviendo, más de 40 años viviendo en el West Side, y me ha preocupado mucho siempre aquello. Aquí hay varias personas, Vicente, bueno, estáis muchos, que habéis visto, a mí me han tocado hasta 3 propuestas de peatonalización de la que se llama Carretera de Cádiz, Avenida Velázquez. Yo lo guardo como oro en paño, porque la verdad es que la infografía da un juego tremendo. Y bueno, en algún caso, pues el viceconsejero, el secretario general técnico, me mandaba que yo fuera esto a contárselo a la gente, de los colectivos de Carretera de Cádiz. Y bueno, pues me apedreaban. Me decían que qué barbaridad, que no peatonalizar la Carretera de Cádiz. ¿Para qué contaros Calle La Unión? Cuando se planteó Calle La Unión, peatonalizarla, ¿no? Donde se quería inventar además un nuevo sistema de aparcamiento, que era el doble aparcamiento, legalizarlo. Es decir, que tú lo único que tenías que dejar era el coche sin el freno de mano echado, es decir, para que se pudiera mover. Eso querían que textualmente así que se incorporara a las normas urbanísticas. Claro, el encontrar dónde está ese punto, a mí hay una cosa que siempre me llama la atención: bosque urbano, la zona donde van las torres de tal. A mí aquello fue un choque frontal tremendo. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a preguntarle a los ciudadanos qué era lo que querían, te decían que querían las torres, y nosotros diciendo, no, un bosque. ¿Pero por qué queréis las torres? Y dice, porque es trabajo para mis chiquillos.
van a haber aquí comercio, va a haber movilidad. En aquel momento ya había un problema con la inmigración en Calle La Unión y en Cruz de Milladero tremendo, de colectivos de subsaharianos, etcétera, etcétera. Y entonces decían, no, así se vean los subsaharianos y tal. Entonces, choca muchas veces lo que se desea con respecto a lo que la ciudadanía te quiere de alguna manera tener en su... Entonces, ahí es donde se plantea el think tank, si puede hacer una planificación up-down o si se puede hacer en sentido inverso de manera participativa. Porque, bueno, yo creo que todos hemos tenido experiencias participativas en donde, bueno, hubo una de un municipio cercano, en Cártama, hicimos una de esto para su objetivo de desarrollo sostenible, y claro, nomás que aparecieron la Asociación de Amigos de los Perros, con lo cual la actuación medioambiental más votada fue los pipicán. Es decir, mirá que tienen problemas en Cártama. Pues bueno, la más votada, la actuación más votada, porque claro, y aquí pasó 3/4 de lo mismo con el plan estratégico, que había un ingeniero de allí de obras públicas que vivía justamente en una de las torres de allí de la Malagueta, y todo su empeño era de que no se construyera la esquina del puerto. Y el plan estratégico era, y cada vez que había una reunión, era que no se construya. Y claro, por agotamiento, se quedaba pues la mesa aquí, y ahí nada más que quedaba él, que seguía insistiendo que no me construyan un edificio en la esquina del puerto. Y ese era... Es decir, la planificación participativa es difícil de narices, hay que saber exponerla y hay que... Yo he participado incluso en la selección de la solería y de los árboles de Calle de la Unión por referéndum popular. Eso fue tremendo, porque claro, todo el mundo votó que quería el mismo pavimento de Calle Lario. Es decir, poner en Calle La Unión mármol de aquí, de Sierra Elvira, poner toda la Calle La Unión de mármol de Sierra Elvira. Es decir, eso, claro, roza ya el populismo, es muy difícil de ver dónde está un límite y otro. Seguro que va a estar en desacuerdo. Así que me voy. No, solamente quiero decir que, por ejemplo, en Inglaterra las informaciones públicas son sesiones públicas donde todo el mundo tiene derecho a ir y a opinar, y ese modelo me parece que es un buen modelo de participación. Es decir, aquí la información pública es un proceso burocrático en el cual hay que asesorarse con un abogado para presentar un escrito. Allí es una sesión a viva voz, en la cual tú tienes que defender tu proyecto y además... Bueno, vale. Vale, bueno, entonces... Vale, pues ha mejorado. Vamos a dejar que... No, sí, está bien. En ese contexto, ciudad soñada, o sea, siendo ustedes ciudadanos, no en su vocación de académicos o de expertos en determinado tema, salen ustedes de la puerta de su casa o del lugar en donde están hoy, ¿qué le pondrían? ¿Qué le quitarían? ¿Qué harían con esa ciudad que tienen al frente? Mírenlo desde la perspectiva ambiental, sembrar un árbol, poner una estación de recarga de un vehículo eléctrico, poner paneles solares en un techo, qué sé yo, ¿cuál sería esa dinámica que plantearían en su esencia ciudadanos? Justo delante de nuestra casa, ¿no? Hombre, yo soy una privilegiada porque vivo en el East Side, ¿no? Entonces, donde yo vivo hay muchos árboles, por eso reclamo los mismos árboles en el otro lado. Yo no me puedo quejar, yo creo que no pondría nada, la verdad. Yo vivo muy bien. Yo pido árboles para donde vive Enrique. Yo árboles lo tengo claro, y si son algarrobos, mejor. Pues, yo justamente vivo al lado de un valle lleno de árboles y lo que pido es un comercio porque tengo que coger el coche para ir a hacer las compras. Sí, yo claramente pido parques y mucho árbol. Y en realidad a mí también me parece que mejoraría mucho Málaga si las aceras y toda la parte peatonal se mejorase, porque entonces si hubiese más accesibilidad, la gente andaría más cómodamente y entonces utilizaríamos menos el coche o la bici.
o el patinete, que creo que es la maravilla de las maravillas, porque yo sé que tiene muchos detractores, pero me parece el medio de transporte más social que hay. Ha permitido a muchísimas mujeres que trabajan limpiando hogares a limpiar 4 casas en lugar de 2 en una mañana, a ir a buscar a sus niños y recogerlos a la vez que hacen la compra, y una libertad muy grande para mucha gente que trabajaba de noche, que tenía problemas con nuestro terrible sistema de autobuses. En fin, yo reclamaría un mejor espacio urbano. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es decir, a mí me llama la atención una cosa: cuando manda un malagueño, va a Sevilla, hoy soy García Lorca, un malagueño va a Sevilla, cuando regresa dice, oye, me he pegado una panza de andar de hora y hora y hora, ¿por qué no hacer lo mismo aquí? Es que no es lo mismo, y lo que te dicen es que no es lo mismo, no es por otra cosa, sino por el concepto de habitabilidad del espacio urbano. Es decir, que aquí, cuando tú te encuentras de alguna manera refugiado, te encuentras con una cierta calidad, gozas de ese espacio. Es verdad que el casco histórico de Sevilla es muchísimo más amplio que el de Málaga en estos momentos, pero bueno, vayamos creciéndolo para que sea también un espacio agradable de paseo, que es el problema en muchas ocasiones, y es donde no hay árboles. Sí. No, yo la verdad es que soy una convencida de los árboles. Antes no, pero ahora me he dado cuenta de que es fundamental. Es más importante plantar árboles que poner esto que también hemos planteado muchas veces, de las placas solares. Ella me entiende. Pero yo creo que a Paula se le ha olvidado decir una cosa que le gustaría poner delante de la puerta de su casa, que es un carril bici. Bueno, que yo soy... Es que es fan de las bicis. Como saben, y alguna activista mucho más que yo aquí. Es que la bici la bici y los patinetes resuelven tanto la vida a tanta gente, fundamentales. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. Yo bueno, voy a hacer la última pregunta y yo creo que a modo de resumen un poco de lo que habéis hablado, aunque me gustaría que al final le pusierais una conclusión vosotros, y espero que es constructiva, como decía Susana cuando nos reunimos para esto, ¿no? Digitalmente. Yo creo que empezó Paula diciendo, pero vamos a discutir esto, ¿de dónde venimos? O sea, realmente ahora creo que los ciudadanos de esta ciudad, valga la redundancia, de Málaga, sí ya la tienen como referente de su propia ciudad, ¿no? Pero bueno, luego llegó Enrique y es verdad que dijo también que el desarrollo había sido muy tardío, que había otras ciudades de España que eran ejemplos y bueno, se quedaron ahí, y Málaga realmente se ha desarrollado muy rápido en muy poco tiempo, y claro, eso era un problema. Llegó Jorge con su visión de que nos pone todo a pensar y a poner notas y efectivamente, aún así, aunque seguimos en ese proceso de regeneración de ciudad, también tenemos dentro no solo satisfacción, pero también tenemos un poquito de insatisfacción, porque no sabemos a dónde nos lleva, porque efectivamente es un desarrollo demasiado ágil y un poco incluso descontrolado, aunque es verdad que el trabajo desde la gerencia, y todos los que planean, que aquí hay algunos que ya han proyectado y planeado parte de la ciudad, bueno, pues es un trabajo bien hecho. Entonces, bueno, y Jorge planteaba, aprobaremos al final, o sea, en el horizonte aprobaremos, y yo creo que como pregunta conclusión, que ya la daréis vosotros la respuesta, creo que la ciudad efectivamente está generando, pues con todos sus procesos, sobre todo económicos y de desarrollo, que está generando migración, no solo por esa economía, sino incluso también por el confort que habéis dicho climático que tiene, ¿no? Claro, creo que esa economía, ese dinero, deberemos invertirlo con cabeza en generar el confort que necesita realmente la ciudad. Esos defectos, esas insatisfacciones que todavía nos quedan, yo creo que ese es el reto, ¿no? Que al final esa saturación que pueda que ocurra con ese 1,5 millones de habitantes, bueno, espero que solo en la aglomeración, no en la ciudad realmente, sabremos realmente hacer una estrategia y encajar, como decía, y vosotros hablabais de encajar el modelo, ¿no?
habéis hablado de algo muy importante, quizás ese modelo sea de autoconsumo, no tengamos que buscar fuera, porque estamos hablando de problemas de movilidad, porque realmente son problemas graves. Realmente seremos capaces de... Bueno, pues yo... Y terminamos. Yo creo que seremos capaces, soy positiva, si todos somos capaces también de aportar nuestro granito de arena, siempre pensando en aportar y colaborar y considerando los conflictos como un problema que tiene solución y no como una forma de aniquilar al otro, ¿no? Que, como dice José Antonio Marina en su último libro, ¿no? Yo ratifico las palabras de Walt Whitman, que decía aquello de que la ciudad es la más bella obra creada por el hombre. Lo creo, de verdad. Y creo igual la de Baudelaire, que decía aquello cuando veía la transformación de París, que la ciudad era capaz de cambiar a más velocidad que el corazón humano. Y ahí es donde está la potencialidad, con esas palabras de Baudelaire. Esto es un cambio permanente. Es decir, y ahora hay que saber mantenerlo, ese cambio permanente. Y para ello hay que tener utopía, no quimera. Y la utopía, pues eso, es aquella que cuanto más voy para allá, más lejos queda, ¿no? Decía el cantautor, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Creo que cuando yo llegué, Málaga era una ciudad más acomplejada. Me acuerdo mucho que se comparaba Málaga con Sevilla con un sentimiento de inferioridad. Creo que hoy casi se le ha dado la vuelta a la tortilla, casi, lo cual es un paso. Y por otro lado también se ve tanta gente de fuera que valora este sitio y viene a pasar sus días, o bien de vacaciones o bien de retiro. De hecho, nosotros hemos hecho un gran proyecto en Fuengirola, el Higuerón, son como 1000 viviendas que se vendieron prácticamente en su mayoría a escandinavos. Es decir, esa atracción que tiene esta región es un potencial enorme, por tanto tiene muchísimo futuro, hay que saber canalizarlo y yo apuesto por Málaga y le doy una muy buena nota en la calificación del examen. Eso suena horrible. Bueno, yo tengo todavía... No estoy de acuerdo. Muy bien. Yo la verdad que todavía veo mucho por hacer, pero lo veo positivamente. Tengo muchas esperanzas en el proyecto de Guadalmedina. Quiero confiar en el plan litoral, tengo mucha ilusión en el Anillo Verde, el proyecto del Plan Especial de Guadalmedina también creo que va a ser un pulmón muy grande y bueno, creo que se están equilibrando los pesos con el West Side, con todas las intervenciones del Paseo Marítimo de Poniente. Entonces yo creo que a Málaga todavía le queda mucho recorrido, así que sí, seguiremos viéndola y analizándola. Bueno, pues vamos a concluir ya. Que se nos van a ir todos. No, ya hemos terminado. Por supuesto, yo creo que ha sido un lujo contar con ellos esta tarde. Y agradeceros también estar aquí, ¿no? Escuchándolos. Creo que ha sido interesantísimo y el Colegio de Arquitectos está agradecido porque haya sido una buena actividad en Málaga el festival. Yo creo que ellos también estarán contentos por este ciclo y espero que el año que viene volvamos a discutir, incluso durante el resto del año, no tiene por qué ser tan puntualmente, porque prácticamente no solo ellos que son expertos, como veis, sino yo creo que cada ciudadano, incluso cada visitante, como decía Jorge, tiene que apostar, poner su granito de arena. ¿De acuerdo? Muchas gracias.